Pueden ver en pantalla, vamos a desarrollar el tema número 11 que corresponde pues a la primera parte del capítulo de soluciones. Sin embargo, quedaba pues pendiente la resolución de algunos ejercicios todavía de la práctica anterior, de la parte de estequiometría 2, donde había pues que ver la aplicación, ¿no?, de la cuarta relación estequiométrica que tratamos, que era la ley de Gay-Lussac, ley de volúmenes de combinación, que se aplica, jóvenes, para el cálculo de volúmenes de gases en las reacciones químicas, ¿no? Vamos a terminar entonces en primer lugar la solución de eso, o la explicación de la solución de esos problemas, y pasaríamos luego a la parte de soluciones. Bien, nos habíamos quedado, jóvenes, en la solución del problema número 8. Vamos a culminar con los 5 problemas que restan, o los 4 problemas que restan, donde, como hemos mencionado, vamos a ver la aplicación de la ley de volúmenes de combinación, o ley de Gay-Lussac, que dice, jóvenes, que siempre, o en toda reacción química donde participan los gases, sus volúmenes de combinación son proporcionales a sus coeficientes estequiométricos, siempre y cuando todos estos gases se encuentren a la misma presión y a la misma temperatura. Entonces, si tenemos reacciones químicas donde participan gases, podemos establecer una proporción para sus volúmenes en función a los coeficientes, pero solamente para gases. Aquí en el problema número 9 tenemos, dice, una mezcla de dos gases, que es el CH4, que es llamado metano, y el C2H4, llamado pues el eteno o etileno, ¿no? Dice que para combustionar completamente a esta mezcla se han empleado 80 centímetros cúbicos de oxígeno y se han producido 50 centímetros cúbicos de CO2, dióxido de carbono. Todos gases, ¿ah? Estas 4 sustancias que se están mencionando son gases. Vamos a calcular el volumen de la mezcla inicial. No me da cuánto pues de mezcla tengo al inicio, solamente me da la cantidad total de oxígeno empleado y la cantidad total de dióxido de carbono producido. Sin embargo, tampoco me da pues la ecuación química del proceso, ¿no? Entonces yo tengo que recurrir a la teoría. Como dice combustión completa, la ecuación química se puede deducir, porque si ustedes recuerdan, en la parte de reacciones químicas vimos que la combustión completa se escribe así. Hay que poner combustible, que son estos dos materiales, hay que sumarle el oxígeno, y los productos son el CO2 y el agua. Aparte pues de energía, porque son procesos exotérmicos, ¿no? Pero aquí vamos a analizar solamente las sustancias. Como son dos combustibles, lo vamos a escribir por separado. Es importante eso, jóvenes, porque debemos balancear la ecuación, y de los coeficientes vamos a establecer la proporción. Decimos entonces acá, ¿no? En este problema vamos a realizar operaciones con volúmenes, por lo que aplicaremos la ley de volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac, ¿no? Recuérdense que dichos volúmenes son proporcionales a los coeficientes de los gases. Bien, vamos a separar entonces la reacción de combustión porque hay dos combustibles, ¿no? El primero lo escribiremos así. Como no me dan tampoco volúmenes de los gases combustibles en esa mezcla, voy a asumir, ¿no? Voy a asumir que los volúmenes sean A y B. A para el CH4 y B para el C2H4. Las reacciones de combustión completa serían de esta forma, ¿no? Para la primera sería así: CH4 más O2, CO2 más agua. El agua aquí lo he puesto líquido, no me da más información. Pero sé que estos tres primeros son gases. Y la ecuación ya está balanceada. Lo puedo verificar aquí. Un carbono, 4 hidrógenos, acá están los 4 hidrógenos, 4 oxígenos, acá hay 2, más estos 2, 4. Entonces, como los coeficientes de los gases son 1, 2 y 1, y de él asumido que el volumen es A, se cumple esta proporción. Su volumen de él es A, ¿no? De él será 2A y de él será A. ¿Por qué? Porque los volúmenes son proporcionales a esos coeficientes, ¿no? A es como 1,
Entonces 2A es como 2 y A pues como 1, ¿no? Esto es lo que ocurre en esta primera reacción química. En la segunda reacción química voy a escribir la ecuación de forma similar, solamente cambia esto de acá. En vez del CH4 es el otro combustible, combustión completa, siempre es O2, CO2 y agua. Y el balance queda así. Acá miren 2 carbonos, acá están 2 carbonos, 4 hidrógenos, acá están los 4 hidrógenos, oxígenos, acá hay 6, aquí serían 4, más estos 2, 6. Como D le ha asumido un volumen B, los volúmenes de las otras sustancias serían así, ¿no? Volumen de él es B, de él sería 3B y de él sería 2B, ¿no? Porque los volúmenes son proporcionales a los coeficientes. ¿Por qué hago eso, jóvenes? Porque no tengo datos numéricos de volumen de cada sustancia, solamente me dan volúmenes totales, ¿no? Lo que me piden a mí es A más B, el volumen total de la mezcla, ¿no? Pero tengo como información esto, ¿no? En la primera reacción se ha utilizado esta cantidad de oxígeno, en la segunda esta cantidad de oxígeno, la cantidad total es 80 centímetros cúbicos. O sea, 2A más 3B vale 80. Y la cantidad de CO2 producidos, en la primera es A, y en la segunda es 2B, de acuerdo con los coeficientes. Y aquí me dice que el total es 50 centímetros cúbicos. O sea, cuando yo sume A más 2B, me debe salir 50. Tendré dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo hallar los valores de A y B, y con ello, pues, calcular la respuesta que es A más B, volumen de la mezcla inicial. Entonces, decimos por acá. Luego, relacionando los datos volumétricos se tiene, ¿no? Que para el oxígeno, 2A más 3B vale 80. Este es el volumen en la primera reacción de oxígeno, este es el volumen en la segunda reacción. Y para el CO2, A más 2B vale 50, ¿no? Esto es en la primera reacción, esta es la segunda reacción. Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, resuelvo. A valdría 10 y B valdría 20, ¿no? Lo pueden verificar, jóvenes, reemplazando estos valores acá y le va a salir, ¿no? ¿Cómo nos piden, jóvenes, el volumen de la mezcla? El volumen de la mezcla, pues es A más B, ¿no? A más B, que sería 10 más 20, 30 centímetros cúbicos. La clave es la B. Simple relación de coeficientes, pero obviamente la dificultad estaba en escribir la ecuación, porque no me daban la ecuación química y yo tenía que deducirla a partir, pues, de los nombres, ¿no? Combustiones completas. Bien, para el ejercicio 10, es un problema similar, jóvenes. Aquí me dan 100 mililitros de esta mezcla gaseosa, dos combustibles, CH4 y C4H10. Cuando combustiona, dice completamente estos dos gases, se producen 160 mililitros de CO2. Calcula el porcentaje volumétrico del metano en la mezcla, ¿no? O sea, dentro de estos 100 mililitros, el metano va a representar cierta cantidad en porcentaje. Debo hallar su volumen, ¿no? Para compararlo con este total. Y como aquí tampoco me dan, jóvenes, la ecuación, tengo que escribirlo porque es combustión completa. Y debo balancearlo, obviamente, ¿no? Decimos acá igual, vamos a asumir volúmenes A y B, A para el metano y B para el C4H10, que es el buteno, o butano, perdón. Vamos a asumir sus volúmenes, cosa que A más B vale 100, ¿no? Porque es el volumen de la mezcla. Y vamos a escribir las ecuaciones, vamos a balancearlas y vamos a escribir volumen del CO2, porque este es el dato, en función A y B. Para la primera reacción ya le hemos visto el problema anterior, el problema 9. Acá está. Hemos asumido volumen del A, entonces se cumple eso, ¿no? Que A, aquí sería 2A y aquí sería pues A. Pero aquí ya no lo he colocado porque solamente me interesa el CO2. A. 1, 1, A. Para la segunda sí hay que escribirlo, hay que sumarle oxígeno, hay que poner CO2 y agua y balancearlo, ¿no? Y queda así, ¿eh? Solamente cambia el A, se le suma el oxígeno, CO2. Aquí, jóvenes, tenemos un coeficiente fraccionario luego del balance. Se puede dejar porque en realidad la cantidad de oxígeno no es fraccionario. Este 2 se va a cancelar con este 2 de acá y sigue siendo un número entero, ¿no? Se puede hacer eso en algunas ecuaciones y lo he hecho con qué finalidad, ¿no? Como D le ha asumido B, me conviene que aquí sea un 1, jóvenes, para que este B sea proporcional a esos números, ¿no? Porque si yo multiplico a todos por 2, para que esto sea entero por 2, acá tendría que ser 2B. Y no podría haber asumido B, sino 2B, ¿no? Porque su coeficiente sería 2, pues, ¿no? Entonces me conviene dejarlo pues con 1
Y se cumple, miren, 4 carbonos, acá están los 4 carbonos. 10 hidrógenos, acá están los 10 hidrógenos, ¿no? Oxígeno, aquí cancelamos este 2, sale 13 oxígenos. 8 oxígenos más estos 5, 13, ¿no? Está balanceado. De él asumido un volumen B y del CO2 sería 4B porque la proporción es de 1 a 4. ¿No? Por eso puse fraccionario, porque este al final no lo vamos a utilizar igualito, ¿no? B, 4B. Entonces, tengo estos datos, ¿ah? Que A más B, que es el volumen de la mezcla, vale 100, y A más 4B es el volumen de CO2, vale 160, ¿no? Volumen total de CO2. Entonces decimos acá, luego relacionando los datos volumétricos, se tendría pues lo siguiente, ¿no? Que la mezcla A más B vale 100, y para el CO2, A más 4B es 160. Y esto ya es fácil de resolver, ¿no? Lo de abajo se resta con lo de arriba. 3B queda pues 60, B valdría 20, significa pues que A vale 80, ¿no? Quedaría así. Bien, lo que nos piden en este problema es el porcentaje en volumen del CH4. El CH4 era A, su volumen asumido A, vale 80, en el total que vale 100, ¿no? 80 de 100, porque es 80 de la mezcla, ¿no? Eso sería pues 80%, ¿no? El volumen de metano, entonces sería pues lo que hay de metano, que es 80, respecto al volumen total de la mezcla, 100 mililitros multiplicado por 100, eso sale pues 80%, la clave sería pues la A. La A. Igual, jóvenes, en este problema, la dificultad está en la escritura de las ecuaciones, ¿no? Porque no me dan las ecuaciones, y me dice que son combustión completa, entonces yo debo completarlo. Es importante recordar eso, jóvenes, porque en el examen de admisión le podría venir así, ¿eh? O sea, no tan largo como este problema, una sola ecuación, pero le pueden decir combustión completa, ustedes tienen que escribir la ecuación. Bien, para el problema 11, ahí sí me dan la ecuación, ¿no? Dice, el etileno es utilizado como materia prima para fabricar el polietileno, ¿no? Y se prepara mediante la hidrogenación parcial del acetileno. Este etileno es el que se prepara, ¿no? Significa que este es el acetileno, ¿no? Se hidrogena. La ecuación está balanceada, miren, hay dos carbonos, 4 hidrógenos, en total 4. Todos son gases, ¿ah? Gas, el hidrógeno también es. Y si se ha obtenido 896 litros de producto a condiciones normales, o sea, él es el producto, determinar la cantidad de acetileno que debe utilizarse si la eficiencia del proceso es del 80%. Bien, este es el dato, se ha obtenido 896 y este es la incógnita, ¿no? ¿Cuánto de él se ha empleado en gramos? El problema, joven, es que para yo calcular esta respuesta, el dato que voy a utilizar debe ser teórico, porque todo lo que se hace, pues, por estequiometría es teórico. El problema es que este dato que me están dando es un dato obtenido a partir de una eficiencia del 80%. Significa lo que me están dando no es teórico, es real, ¿no? Es una cantidad que se obtuvo debido a una eficiencia del 80%. Entonces, teniendo la cantidad real y la cantidad teórica, la eficiencia, voy a calcular la cantidad teórica, lo voy a reemplazar acá arribita, luego voy a colocar acá en la incógnita, relacionar las cantidades de acá abajo y calcular la respuesta. Pero toda operación estequiométrica se hace con cantidad teórica. Decimos entonces por acá. En este problema se parte de un volumen a condiciones normales de 896 litros obtenido con un rendimiento del 80%. Por lo que representa cantidad real. Y para determinar la masa del reactivo, me piden la masa de él, deberemos utilizar pues cantidad teórica. Pues mediante la estequiometría, todo cálculo es teórico, ¿no? Bien, voy a utilizar entonces la ecuación de rendimiento para calcular la cantidad teórica. Porque tengo la cantidad real, 896, y tengo rendimiento. Entonces reemplazamos acá. Esto vale 80%, esto vale 896, y voy a calcular un volumen, porque el dato es volumen. Y eso me sale pues 1120 litros. Ese volumen, jóvenes, está a condiciones normales. Recuerden, podemos hacer operaciones directamente en condiciones normales. Entonces ya en la ecuación balanceada, voy a colocar pues los datos, ¿no? El incógnita. El dato es el 1120 litros ya teórico, ¿no? Y la incógnita es el.
Acá, como me piden masa, voy a colocar masa debajo. Sería una molécula de sumar 2 carbonos, que es 24, más 2 hidrógenos, 26. Y aquí, jóvenes, debe ir volumen. Entonces, ahí utilizo el coeficiente, ¿no? Este es una mol, ¿no? Una mol. Pero como estamos en condiciones normales, cada mol ocupa 22,4 litros, ¿no? Entonces, en vez de colocar una mol, mejor pongo una vez 22,4 litros para que las unidades sean pues las mismas, ¿no? Entonces, al ya tener pues volumen acá más acá, establezco la proporción definida, se cancela litros y la respuesta sale en gramos. Hago los cálculos y salen 1300 gramos. Y eso corresponde, jóvenes, a la clave D. Esa es la respuesta, jóvenes. Pero, obviamente, fíjense, esta es la estequiometría. Esta partecita, lo único. Todas las operaciones que hemos hecho atrás son pues operaciones secundarias. Esta es la parte estequiométrica. Pero para yo hacer el cálculo estequiométrico necesito esto, ¿no? Cantidad teórica, ¿no? Y no me daban, es por eso que hice una operación secundaria. Recuerden ello, ¿ah? La respuesta entonces sería la D. Y veremos ahora el último ejercicio, ¿no? Dice, el carburo de calcio, que es esto de acá, obviamente, pues según el nombre, carburo de calcio, porque es óxido de calcio, se obtiene a partir de la cal viva, que es el óxido de calcio, con carbono, ¿no? Según la reacción. Dice, se utiliza 1600 gramos de cal viva, esto acá, cuyo porcentaje puro es el 70%, o sea que este es el dato, pero no es puro, hay que sacarle el 70%, y voy a hacer el cálculo con esa cantidad, pues, pura, ¿no? Voy a hallar varias cosas y hay que indicar si es verdadero o falso esto de acá. Entonces, la primera operación que hay que hacer es averiguar la parte pura, ¿no? Del dato. 70% de 160. A este calviva, ¿no? Que es el nombre del mineral de óxido de calcio, voy a sacarle el 70%, sale 112 gramos, ¿no? Entonces aquí voy a colocar 112 gramos y voy a colocar acá pues las incógnitas, ¿no? Que me piden, porque me piden tres cosas. Pero en la ecuación balanceada, esa ecuación no está balanceada, ¿no? Como ven, hay un calcio sí, hay un oxígeno sí, pero acá hay 2 carbonos y aquí solamente, acá hay 3 carbonos en realidad, ¿no? 3 carbonos y aquí solamente hay 1. Significa que aquí debo multiplicar por 3. Bien, la primera afirmación dice que se requieren 36 gramos de carbono para que reaccione toda la cal viva. O sea, para que reaccionen estos 112 gramos, se requieren 36 gramos de hélice. Entonces voy a hacer un primer cálculo, ¿no? Y es falso, jóvenes, porque va a salir otra cosa, como vamos a ver. Entonces, la masa de carbono no es, a ver, vamos a verificarlo, ¿ya? Tenemos este dato, ¿eh? El dato acá es 112 gramos, voy a calcular esto, ¿no? Si me sale 36 gramos sería pues verdadero, ¿no? Aquí yo puse falso, veamos. La ecuación balanceada es esto, ¿no? Acá está la ecuación balanceada. Este es el dato, ¿eh? La parte pura, 112, esta es la incógnita. Y aquí voy a colocar pues las masas, ¿no? Que vienen de la ecuación. Una vez este óxido, que sería 40, más 16 sería 56. Aquí 3 carbonos sería 3 por 12, porque cada carbono es 12. Y establezco la proporción definida, ¿no? Establezco esa proporción definida, sería pues 112 entre este valor, m entre 3 por 12, ¿no? Lo voy a hacer acá. Y sale 72 gramos, ¿no? No sale 36, ¿no? 72 gramos. Pueden verificarlo porque acá sale 2, ¿no? Por 3 serían 6, por 12 sería 72 gramos. No es 36, como dice pues el problema, por eso la primera afirmación es falso, ¿no? Voy a retroceder. Dice, ¿no se requiere 36 gramos de carbono? No, el cálculo es 72 gramos. Por eso es falso. Aquí voy a corregirlo. La masa de carbono es 72 gramos, no es 36. Segundo, dice, se generan 22,4 litros de CO medido en condiciones normales. Voy a hacer otro cálculo con el mismo dato es 112, ahora voy a calcular el volumen a condiciones normales porque es un gas. Dice, se obtiene 22,4 litros. Vamos a ver que también es falso. El volumen de monóxido de carbono es 44,8 litros, según los cálculos, miren acá. El mismo dato, 112 gramos, ahora voy a calcular volumen a condiciones normales. Aquí sería masa, 1 vez 56 gramos, y aquí sería volumen. Una mol
como estamos en condiciones normales, una vez 22,4 litros, ¿no? Una vez. Establezco la proporción definida, se cancela gramos acá, entonces sale pues 2 por 22,4, sale 44,8. No es 22,4 como dice el problema, por lo tanto la segunda también es falso. Voy a retroceder nuevamente para ver pues lo que me piden en la tercera afirmación. Dice, si el rendimiento de reacción es del 60%, se obtiene 100 gramos de el carburo, ¿no? Voy a calcular a partir de este dato, 112 gramos, la masa de carburo, la masa teórica, y con el rendimiento me debe salir 100. Si no sale 100 es que es falso, ¿no? Entonces voy a hacer una tercera operación que vamos a ver que también pues es falso. La masa real del producto no es 100 gramos, como dice la afirmación, sino 76,8 gramos. Porque miren, el cálculo sería así. Igual voy a utilizar este dato, 112 gramos, y voy a calcular primero masa teórica del carburo. Pongo acá 1 por 56, que es la masa molecular de él, y aquí sería 1 por 64, porque habría que sumar un calcio, que es 40, más 2 carbonos, que serían 24, 64. Establezco la proporción definida, y voy a pues calcular la masa teórica, 128 gramos. Esto es lo que debería obtenerse, pero como el rendimiento, jóvenes, es del 60%, no se va a obtener 128 gramos, ¿no? La cantidad real, ¿no? Partiendo de la cantidad teórica, 128, 60%, sería 76,8 gramos. No 100 gramos, como dice jóvenes, el problema, ¿no? Entonces las tres afirmaciones serían incorrectas. La clave pues sería la D. Bien, eso vendría a ser la respuesta para este, jóvenes, tipo de operaciones. Aquí voy a corregirlo, ¿no? Esto es 72, no es 36, por eso es falso. Y con eso tendríamos pues ya completo el solucionario para esta práctica. Bien, entonces, resumiendo, jóvenes, en la parte de estequiometría, en la primera parte los cálculos eran pues sencillos, ¿no? Me daban un dato, ¿no? Yo debería verificar solamente que era puro, balancear la ecuación y establecer la proporción definida, y eso era todo. Ese dato puede estar en moles, puede estar en masa, puede estar en volumen. En la segunda parte sí hemos visto problemas un poco más analíticos, donde se analizan pues conceptos como el reactivo limitante, cuando le den dos datos de reactante, el rendimiento, ¿no? De reacciones químicas, como en esta parte, y operaciones con volúmenes, ¿no? Volúmenes, de acuerdo con la ley de Gay-Lussac, ley de volúmenes de combinación. Pero ya hemos visto pues todas las variedades de ejercicios. Obviamente, jóvenes, a nivel pre, muchos de los problemas que se han puesto y hemos solucionado no son pues como van a venir en el examen, ¿no? El examen es más sencillo. Por ejemplo, este es un poliproblema. Hay 3 ejercicios en uno solo, en este problema 2. En el examen de admisión le vendría solamente uno de ellos. O sea, la primera, calcular esto, o la segunda, calcular esto, o la tercera, calcular esto con rendimiento. Pero no los 3 a la vez, porque tomaría pues mucho tiempo, ¿no? Y en el examen pues de admisión el tiempo es contado. Es más sencillo, más directo, ¿no? Pero aquí hemos visto pues todas las variedades de problema. Significa pues que llegado pues el momento ustedes lo van a repasar, y ya cuando den el examen no le van a sorprender, ¿no? Porque ya han visto pues variedad de ejercicios. Bien, vamos a ver entonces ya a continuación el tema siguiente, que es el capítulo pues de soluciones. En su primera parte, ¿no? Porque esto lo vamos a ver pues en 2 partes, porque también este capítulo de soluciones es común en las preguntas del examen de admisión. O sea, mínimo va a venir pues 2, ¿no? De estos problemas, de los 7 que pueden, perdón, máximo va a venir 2 de los 7 ejercicios que vienen pues de química en el examen de admisión. O sea, de todas maneras, uno va a venir de esta parte, ¿no? Máximo viene 2. De los 7 problemas, jóvenes, que vienen en el examen, 5 vienen de la parte de química inorgánica y 2 vienen de la parte de química orgánica, ¿no? Y es frecuente que pregunten de la parte de soluciones, 1 por lo menos, ¿no? De la parte de estequiometría 1,
Y de los otros capítulos es variable, ¿no? A veces preguntan, a veces no preguntan, pero por eso estamos abarcando pues, lo más posible, ¿no? Los puntos de los capítulos más frecuentes. Bien, soluciones. Vamos a empezar entonces siempre con la parte teórica, jóvenes, que es fundamental, porque ya saben que las preguntas de los exámenes también vienen pues de la forma de marcar verdadero o falso, correcto e incorrecto, y hay que saber la teoría, ¿no? Bien, ¿qué cosas son las soluciones o disoluciones, ¿no? En algunos libros le llaman así, disoluciones. Las soluciones pues, son sistemas físicos, son mezclas homogéneas conformados por dos o más sustancias, donde cada componente que lo conforma conserva sus propiedades. Pues, cuando estos se reúnen, no ocurre reacción química entre ellas, ¿no? Simplemente interactúan, se dispersan o disuelven y tenemos una mezcla. Cada uno conserva sus propiedades. Quiere decir que con la misma facilidad que lo hemos reunido, también los podemos separar. Por eso el procedimiento para mezclar es bastante sencillo, que no es lo mismo a combinar, ¿eh? Mezcla y combinación son dos cosas distintas, ¿no? En este caso las soluciones van a ser mezclas. Las combinaciones lo hemos visto en estequiometría, ¿no? En la parte de reacciones químicas, porque combinación es una reacción química. Las sustancias que van a entrar en contacto se van a transformar generándose nuevas sustancias. Ahí ya la separación pues es muy compleja y a menudo no se da. En cambio la mezcla pues, como cada sustancia conserva sus propiedades y no hay reacción, fácilmente se pueden reunir y fácilmente se pueden separar. Bien, la característica fundamental de las soluciones que ustedes deben recordar para los problemas es que los componentes reunidos forman una sola fase. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? A una vez que lo hemos reunido y se han dispersado, a lo más solamente vamos a observar a uno de los componentes. En algunos casos, pues no se puede observar ninguno, en el caso de los gases, ¿no? Son invisibles, están reunidos, pero no se pueden ver a los componentes. Pero a lo más se puede ver uno de ellos, ¿no? Esto se explica porque los componentes se distribuyen de manera uniforme entre sí, donde cada porción del sistema presenta la misma composición, la misma proporción de componentes. Es como el aire. El aire, por ejemplo, es una mezcla homogénea, ¿no? Donde hay varios componentes gaseosos. Ustedes toman una porción, jóvenes, del aire, de acá, por ejemplo, ¿no? De Lima, lo purifican, ¿no? Para eliminar las impurezas, ¿no? Y toman una porción de aire de la selva, va a tener la misma composición, la misma característica, se van a estar formados por los mismos componentes y en las mismas cantidades, ¿no? Eso se llama composición uniforme, por eso es homogéneo y forma una sola fase. Eso es muy importante, muchachos, porque hay mezclas que no son homogéneas, que son heterogéneas, y esas mezclas no son soluciones. O sea, nosotros solamente vamos a ver aquellas mezclas que tienen esta particularidad de ser homogéneas y les vamos a llamar soluciones. Las soluciones pueden presentarse como sólidos, líquidos o gaseosos. La única condición que deben cumplir es que deben ser mezclas homogéneas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, ¿ah? Esta imagen muestra una mezcla homogénea sólida, una solución sólida, que es el acero. El acero, jóvenes, es una mezcla de dos materiales, dos elementos químicos, hierro y carbono, reunidos a altas temperaturas en forma de líquido, se enfrían y forman este material homogéneo que es una solución. El hierro es grisáceo, el carbono es negro, pero el sistema, jóvenes, es casi plateado. Yo no puedo distinguir al hierro ni al carbono, solamente veo una sola fase, un sólido de color pues casi plateado, ¿no? Homogéneo. O si tomamos esta muestra, por ejemplo, de vino, ¿no? Miren, aquí tenemos tres variedades de vino. Vino también son soluciones. Están formados por la reunión de agua y alcohol. Aquí no puedo ver pues al agua ni el alcohol. Solamente veo un líquido, ¿no? De color pues variable que depende, jóvenes, el tipo de vino, ¿no? Pero es homogéneo. O sea, yo no puedo distinguir al alcohol ni al agua, ¿no? Solamente veo pues un líquido, una sola fase. Este vino pues es el blanco, que le llaman, aunque en realidad pues es un poco amarillento. Entonces el rosé es el tinto, ¿no? Pero son soluciones porque son mezclas homogéneas.
O el aire, ¿no? Fíjense esta muestra. El aire, jóvenes, su componente básico son el nitrógeno, oxígeno, argón. Ninguno se puede ver, ¿no? Es un sistema homogéneo, monofásico se llama. Ahora, estas mezclas pueden tener componentes adicionales, ¿no? Por ejemplo, el acero inoxidable, ¿no? Se agrega pues un material adicional, ¿no? O el vino no solamente pues tiene agua y alcohol, esos son componentes básicos, ¿no? También tiene azúcar y tiene pigmentos, como pueden ver, ¿no? O el aire puede estar contaminado y puede tener pues otros componentes adicionales, pero igual son mezclas homogéneas, ¿no? Homogéneas. Nosotros vamos a ver, jóvenes, principalmente las soluciones líquidas, ¿no? Pero también hay que tener presente que hay soluciones en los otros estados, ¿no? Las soluciones líquidas donde normalmente pues el componente mayoritario va a ser el agua. Estas soluciones van a tener un nombre particular, se llaman soluciones acuosas, por el hecho pues de poseer agua y todos van a ser líquidas debido a esa característica. Componente de las soluciones. Bien, una solución, como hemos mencionado, es una mezcla, por lo tanto, como mínimo debe tener dos componentes. Y cuando ocurre ese caso, se llama solución binaria. Binaria de dos componentes. Por lo general, pues va a tener 3, 4, 5 o más, ¿no? Como el agua de mar, jóvenes, también es una solución. Si ustedes toman una muestra de agua de mar libre de arena, obviamente, libre pues de peces o seres vivos, es homogéneo. Y se ha analizado sus componentes y se ha encontrado hasta 50 tipos de componentes, incluido el agua, ¿no? Es una solución muy compleja. Muy compleja. Pero nosotros vamos a ver pues, soluciones principalmente de dos componentes, ¿no? Soluciones binarias. Bien, esos componentes, jóvenes, se clasifican en dos grupos que tienen estos nombres. Aquí los vamos a resumir. Uno de ellos se va a llamar solvente, STE va a ser su notación, y los otros se van a llamar solutos, STO. El solvente también se le conoce como disolvente. En la mayoría de soluciones es el componente que está en mayor cantidad. Es el componente mayoritario, ¿no? Por lo que sirve como medio de dispersión de los otros componentes. O sea, dentro de él se van a distribuir los otros componentes. Y como está en mayor cantidad, es responsable del aspecto físico de la solución. O sea, la solución va a ser sólida, va a ser líquida o gaseosa, dependiendo quién sea el solvente de la solución. Por ejemplo, en las soluciones acuosas, el agua va a ser el solvente. Como el agua es el líquido, toda solución acuosa va a ser líquida, independientemente, jóvenes, del estado físico de los otros componentes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo agua y le agrego sal, que es sólido, la solución va a seguir siendo líquida por el agua. La sal se va a dispersar, ¿no? Al agua le agrego pues oxígeno, que es un gas, se disuelve y la solución sigue siendo líquida, ¿no? O al agua le puedo agregar alcohol, que también se disuelve, y la solución va a seguir siendo líquida. O sea, el estado físico de la solución depende del componente mayoritario, que es el solvente. Ahora, cada solución posee un solo solvente, ¿eh? Eso es importante, un solo solvente. En cambio, el soluto puede ser más de uno, ¿no? Los solutos representan a las sustancias disueltas. Por lo general se encuentran en pequeñas cantidades, comparada con el solvente, ¿no? O sea, en pequeñas cantidades. Pero, por más pequeñito que sea su cantidad, estos solutos son responsables de las propiedades químicas de la solución. O sea, el comportamiento químico de la solución va a depender de los solutos o del soluto, ¿no? Si hubiese solamente uno. Y en muchos casos, la presencia de un soluto particular en la solución le va a dar el nombre a la solución. Por ejemplo, le llaman solución ácida, aquella solución, el soluto es un ácido, ¿no? Los jarabes son soluciones, por ejemplo, donde el soluto es un azúcar, ¿no? Normalmente la sacarosa, ¿no? Las lejías son soluciones donde el soluto pues, es un blanqueador, ¿no? Normalmente el hipoclorito de sodio. O los vinagres son soluciones pues, donde el soluto es un ácido, normalmente el acético, ¿no? Que puede provenir pues, del vino, puede provenir pues, de la manzana u otros sustancias, ¿no? Que por oxidación los alcoholes se convierten en ácido. O las salmueras, ¿no? Las salmueras, por ejemplo, son soluciones donde el soluto es una sal, por eso el nombre depende pues del soluto. Y obviamente las propiedades también, ¿no? Por ejemplo,
Las soluciones alcohólicas, como el alcohol medicinal, sabemos que el alcohol medicinal se utiliza como desinfectante, ¿no? Ese poder desinfectante no depende del agua, porque ahí también hay agua, sino depende del alcohol. O sea, las propiedades de la solución dependen del soluto. El solvente solamente le da el aspecto por su mayor cantidad, pero el soluto es el responsable de las propiedades. Por ejemplo, la lejía es un blanqueador por el soluto que tiene, ¿no? Y muchos fármacos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver pues que medicamentos, ¿no? Tienen pues una actividad química y biológica que depende pues del soluto, ¿no? Bien, una solución binaria entonces tendría un solvente y un soluto, ¿no? Porque debe haber uno de cada uno, ¿no? Una solución binaria. Pero la mayoría de soluciones pues tienen muchos componentes, de las cuales uno es el solvente, solamente uno, y los solutos pues pueden estar en mayor cantidad. Bien, existen diferentes jóvenes formas de clasificar a las soluciones, ¿no? Ya hemos mencionado, por ejemplo, el estado físico, ¿no? Solución sólida, líquida y gaseosa, ¿no? O solución acuosa si tiene pues agua, ¿no? Pero hay otras formas jóvenes de indicar también las soluciones. Y aquí vamos a mostrar algunos nombrecitos, ¿no? Que es importante recordar para los problemas. Según la naturaleza del soluto y el solvente, las soluciones pueden ser de dos tipos, ¿no? Soluciones iónicas o moleculares. Una solución es iónica cuando el soluto pues, es un compuesto iónico, como la sal, cloruro de sodio, que cuando se disuelve se separa en iones. O puede ser una solución molecular si el soluto es covalente, ¿no? Como el caso de la glucosa o el azúcar, ¿no? O el alcohol en el agua. Van a encontrar esos nombres, ¿saben? Los problemas. Solución iónica porque contiene pues, un soluto iónico, ¿no? Y una solución molecular si tiene pues, un soluto covalente. Según la conducción eléctrica, las soluciones también pueden ser soluciones electrolíticas, ¿no? Como los electrolitos, ¿no? Como estas bebidas electrolíticas como el Powerade, el Gatorade y las bebidas gaseosas, ¿no? Que tienen pues iones en su interior, son electrolitos. O los sueros, ¿no? Electrolitos que se utilizan para cuando una persona se ha deshidratado o ha perdido sangre, ¿no? Hay soluciones electrolíticas y soluciones no electrolíticas, ¿no? La primera conduce la corriente eléctrica, por eso lo llaman electrolíticas, porque contiene iones disueltos. Y las otras no. Por ejemplo, una solución de agua con sal conduce la electricidad, es un electrolito. Pero la solución de agua con azúcar no conduce la electricidad porque no hay iones. Solución no electrolítica. Ahora, según la cantidad de soluto disuelto, pueden ser soluciones diluidas, si hay poquito soluto, soluciones concentradas, si hay pues una cantidad de soluto relativamente grande, soluciones saturadas, si la solución está al límite de soluto, ya no puede disolverse más, y la solución sobresaturadas, cuando ya sobrepasaron ese límite, ¿no? Eso depende de la temperatura a la cual se prepara una solución y una propiedad llamada la solubilidad que nosotros vamos a tratar en esta primera parte. Entonces, conociendo ya, jóvenes, qué es una solución, los estados físicos, los tipos, quiénes son sus componentes, vamos a ver ahora la parte cuantitativa, ¿no? Expresar la cantidad de soluto y solvente en la preparación de la solución. Pero antes de ello, vamos a indicar algunos ejemplos adicionales, porque aquí la mayoría confunde. Y en el examen de admisión y en los exámenes que ustedes van a dar, es común, jóvenes, que en los problemas le den una lista de varias mezclas y le pidan identificar cuáles son soluciones. Ya hemos mencionado que para que una mezcla sea llamada solución debe ser homogénea. Entonces hay que saber diferenciar cuándo es una mezcla homogénea y cuándo no lo es, ¿no? Diferencias entonces entre mezclas homogéneas, que son soluciones, y mezclas heterogéneas que no lo son. Aquí vamos a indicar algunos ejemplos y luego la diferenciación. Mezclas homogéneas, soluciones. Y hemos dicho que las mezclas homogéneas o soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, ¿eh? La única condición es que los componentes se deben dispersar de tal forma de que generen una sola fase. El acero, por ejemplo, hemos mencionado, ¿no? Hierro y carbono es una solución sólida. Lo mismo que el bronce. Y toda aleación metálica, jóvenes, son soluciones sólidas, ¿eh? El bronce se forma de la unión del cobre y el estaño. Así también hay pues el latón, la plata de ley,
la alpaca, ¿no? Los amalgamas y otras, pues, mezcla de metales que son soluciones. El agua potable también es una solución porque es homogéneo. El agua potable tiene muchos componentes, pero ustedes cuando lo viertan en un vaso solamente pueden ver, pues, un líquido, ¿no? Y no pueden decir que eso es agua, porque hay agua ahí, pero hay otras cosas más, ¿no? La gasolina, si alguna vez lo han visto, también es homogéneo, es un líquido parecido al agua, solo que tiene un olor, pues, muy fuerte y se evapora muy rápido, pero también es una mezcla homogénea, solución. El aire, que ya hemos mencionado, también es una solución. En cambio, las mezclas heterogéneas, jóvenes, no son, pues, homogéneas, porque va a haber por lo menos un componente que no se va a disolver, ¿no? Y se va a poder diferenciar, ¿no?, del resto. Por ejemplo, los minerales, ¿no? Todas las rocas minerales, jóvenes, que ustedes alguna vez han roto una piedra, por ejemplo, han visto el interior, hay bastantes, pues, tonalidades de colores, ¿no? Esa es una mezcla heterogénea. Hay muchas fases ahí. La madera, igualito, ¿no? Ustedes han cortado, pues, la madera, han visto, pues, un mueble de madera, hay colores, ¿no?, que diferencian, pues, una parte de otra parte, ¿no? En cambio, pues, en las mezclas homogéneas todos tienen el mismo color, ¿no? La leche también es una mezcla heterogénea porque contiene grasas, y ya saben que las grasas son insolubles en agua, ¿no? La leche contiene agua, y si hay grasas, obviamente va a ser heterogénea. La mayonesa igualito, la mayonesa se prepara, pues, entre muchos componentes, agua con aceite, ¿no? El aceite no se disuelve en agua, solo que en la licuadora, ¿no?, se homogeniza de una manera tal que da la apariencia de ser homogéneo, pero no lo es, ¿no? Es heterogéneo por la presencia, pues, de un componente que es insoluble en otro, ¿no? O el humo. El humo, jóvenes, aparenta un gas, ¿no?, pero no es homogéneo porque las partículas de ceniza se pueden ver. Si ustedes iluminan, ¿no?, a ese humo con una linterna, se ve, pues, opaco. Eso se llama efecto Tyndall, y se puede distinguir a las partículas, pues, de ceniza moviéndose. En cambio, en el aire no. En el aire ustedes no pueden ver ni al nitrógeno, ni al oxígeno, ni al argón. En el humo sí, porque es heterogéneo. En las mezclas homogéneas se puede observar, como hemos mencionado, a lo más uno de los componentes, mientras que en las mezclas heterogéneas se puede observar a dos o más componentes. Normalmente estos se distinguen por la coloración que presentan. Algunos ejemplos. Miren, este es el bronce. Cobre más estaño. Noten que es homogéneo. Yo no puedo distinguir ni al cobre ni al estaño. Veo solamente un material de color, pues, casi dorado, ¿no?, como el oro. Es homogéneo. O el aire que hemos dicho, ¿no? Yo no puedo ver, pues, como en el humo, a las partículas de ceniza, ¿no? Ahí no puedo ver, pues, al nitrógeno, al oxígeno, al argón. No puedo decir, miren, el nitrógeno está arribita y el oxígeno está abajo. No se puede distinguir. En cambio, en la mezcla heterogénea como esto acá, por ejemplo, la madera. Ahí sí, ¿no? Estas rayas jóvenes de colores son, pues, pigmentos, ¿no? Los taninos normalmente que forman, pues, o que se unen o se agrupan con la celulosa. Esto es heterogéneo porque ahí sí se puede distinguir, ¿no? O en los minerales, ¿no? Fíjense esta roca, pueden ver, pues, diferentes tonalidades ahí de colores, ¿no? El color negro, pues, normalmente es de cuarzo, ¿no? Lo de blanco, pues, son, en este caso, carbonatos, y lo de naranja son arcillas, normalmente, ¿no?, que son silicatos, ¿no?, de aluminio. Entonces distingo a los componentes por los colores, cosa que no pasa, jóvenes, en las soluciones. Por lo tanto, si hay un problema de dar una lista, ¿no?, de mezclas, ustedes deben preguntarse, ¿quiénes son los componentes? ¿Hay alguno que no se podrá disolver en el otro? ¿O hay alguna manera de diferenciarlos visualmente? Si se puede diferenciar visualmente, es heterogéneo. Y si hay un componente, ¿no?, que no se disuelve en otro, entonces también, pues, es heterogéneo. Para que sea homogéneo, todos los componentes deben dispersarse de manera uniforme entre sí. Bien. Pasemos ahora entonces a la parte cuantitativa. Vamos a hablar de la solubilidad, ¿no? La cantidad de soluto que se puede disolver como máximo en un determinado, pues, volumen, ¿no?, de solvente para generar la solución. La solubilidad, jóvenes, también se llama factor de solubilidad. Es un término matemático
empleado en la preparación de las soluciones saturadas, soluciones que están al límite. Nos indican la máxima cantidad en gramos de soluto que se podrá disolver por cada 100 gramos de solvente a una determinada temperatura. O sea, si yo quiero medir la solubilidad de un soluto, cualesquiera, una sal, un ácido, un hidróxido, ¿no? Un gas o un líquido, debo hacer esto, ¿no? Debo tomar como base 100 gramos de solvente y en esos 100 gramos voy a agregar, pues, soluto poquito a poquito a una temperatura dada hasta observar que ya no se disuelva más. En el límite estoy midiendo la solubilidad, siempre por cada 100 gramos de solvente. Hemos dicho nosotros que el solvente en la mayoría de los casos va a ser el agua, pero no siempre va a ser pues, el agua, ¿no? El agua es el más utilizado, pero no es el único solvente que existe. Si utilizara agua, tendría que tener pues en un vasito 100 gramos de agua, y si quiero saber, por ejemplo, la solubilidad del azúcar, sacarosa, voy echando poquito a poquito y disuelvo poquito. Va a llegar un punto en que ya no va a disolver, ¿no? Llegado a ese punto, jóvenes, voy a ir quitando la parte que no disuelve y voy a averiguar cuál es el límite, ¿no? Cuánto como máximo se ha logrado disolver en esos 100 gramos, y eso se llama la solubilidad de la sacarosa. A una temperatura, porque esto cambia si la temperatura cambia. En los problemas, la solubilidad se representa de esta manera, ¿no? Le van a dar S igual a X. X es la solubilidad de un soluto determinado y a una temperatura específica, ¿no? O sea, le deben especificar a qué temperatura se ha hecho la medida, quién es el soluto, quién es el solvente. Por ejemplo, así, ¿no? Miren, solubilidad del cloruro de sodio a 25 grados centígrados es 18. ¿Cómo se lee esto, jóvenes? ¿Cómo o qué quiere decir solubilidad 18? Quiere decir que si yo tengo 100 gramos de agua, ¿no? Y estoy a 25 grados centígrados, como máximo, ahí puedo disolver 18 gramos de sal. No puedo agregar más de 18. Puedo agregar 5, va a disolver 10, va a disolver 15, va a disolver 18, es el límite. Cuando disuelve 18 tendré una solución saturada al límite, ¿no? Esto quiere decir, jóvenes, que a 25 grados centígrados y a 100 gramos de solvente, que puede ser el agua u otro material, se podrá disolver 18 gramos de sal, cloruro de sodio como máximo. Y como resultado, obviamente, voy a obtener 118 gramos de solución. El soluto es 18 gramos, el solvente es 100, tendré 118 gramos. Normalmente los ejercicios para medir la solubilidad se hacen en función al soluto solvente, pero también me pueden dar el total, que es la solución, que es la suma de soluto y solvente. En las soluciones acuosas, la referencia, jóvenes, es 100 gramos de agua, que es lo mismo que 100 mililitros de agua, jóvenes, ¿ah? Porque el agua, como tiene densidad 1, se cumple que su masa y volumen son numéricamente iguales. La definición de solubilidad es por cada 100 gramos de solvente. Para el agua puedo decir por cada 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua, ¿no? Porque el agua, como tiene densidad 1, la masa y el volumen son iguales numéricamente. Por eso, muchas de las soluciones jóvenes acuosas, cuando se mide la solubilidad, no le dan pues la masa del solvente, sino le dan el volumen, que es lo mismo a la masa, ¿no? Son equivalentes. Ahora, si la temperatura es constante, jóvenes, la cantidad de soluto disuelto es proporcional a la cantidad de solvente empleado. Quiere decir que este 18, por ejemplo, es por cada 100 gramos de agua. Pero si yo empleo 200 gramos de agua, podré disolver más. 300 gramos de agua, podré disolver más. 500 gramos de agua, podré disolver más. Si la temperatura no cambia, la cantidad de soluto disuelto es proporcional a la cantidad de solvente. Así, por ejemplo, ¿no? Para esta solubilidad. Esto se lee así, ¿no? En 100 gramos de agua, puedo disolver 18 gramos de sal como máximo. Pero ¿qué pasa si yo no tengo 100 gramos de agua, si no tengo 200 gramos de agua? Entonces, obviamente puedo disolver el doble, porque ya estoy utilizando el doble de solvente, ¿no? 200 gramos de agua, puedo disolver 36 gramos. 300 gramos de agua sería el triple. 400 gramos de agua sería el cuádruple. Y si yo en vez de utilizar 100 gramos de agua, utilizo la mitad, también sería pues la mitad de soluto, ¿no? O sea que si yo tengo 50 gramos de agua, no voy a disolver pues 18 gramos, ¿no? Porque esto es para 100. Para 50 gramos sería pues 9 gramos. Y si yo tuviese 500 gramos de agua, sería pues 500 gramos es 10 veces esto, entonces aquí sería 10 veces esto, ¿no? Es proporcional. Por eso para los ejercicios jóvenes, cuando queramos hacer cálculos con solubilidad, me conviene establecer una proporción.
Y la proporción lo va a indicar la solubilidad por cada 100 gramos pues, de agua, ¿no? O de solvente en general. Entonces se cumple esta proporción. Si yo quiero conocer la masa del soluto, debajo voy a colocar su solubilidad. La masa del solvente siempre va a ser 100 porque esta es la referencia. Y la masa de solución es la suma de estos valores. Esta va a ser la proporción para establecer la solubilidad. La masa del soluto es a su solubilidad. La masa del solvente es a 100 porque siempre se mide sobre 100. Y la masa de la solución es 118. Cosa que si en un problema, por ejemplo, me dicen, tengo 500 gramos de solvente, ¿cuánto de sal o soluto se disolverá? Entonces, 500 reemplazo acá, este 500 reemplazo acá. Entre 100 sale 5, por 18 sale 90, que es este valor de acá, ¿no? O sea, en vez de establecer esta proporción, mejor lo establezco acá de forma general, ¿no? Reemplazo 500 y esto sale pues 90, ¿no? Reemplazo 50 y esto sale pues 9, ¿no? De acuerdo con esta proporción. Si reemplazo acá 100, esto sale 18, ¿no? Que es la solubilidad pues, base, ¿no? Entonces esa proporción vamos a utilizarlo para los cálculos. Normalmente se va a utilizar solamente para estos dos, porque esta es la definición. Pero hay problemas donde me va a dar la solución, el total, y la solución es la suma, simplemente de soluto y solvente. Por ejemplo, si me dijesen, a ver, la solubilidad de la sal, nitrato de potasio en agua es de 25 a 30 grados centígrados. Su solubilidad es 25. Para esta sal, nitrato de potasio. Dice, si yo tengo 750 gramos de solución, o sea, me dan el total, me piden cuánto es soluto y cuánto es solvente habrá en esa solución. Entonces, para yo conocer la masa del soluto y la masa del solvente, a partir del dato de la masa de la solución, porque me dan 750 gramos de solución, yo debo establecer esta proporción. Esta proporción es para el cloruro de sodio, ¿eh? Para esta sal va a tener su propia proporción porque su solubilidad es 25. Se va a cumplir esto entonces, para esta sal. La masa de soluto es a 25 porque acá voy a colocar la solubilidad. La masa de solvente siempre es 100 y la masa de la solución es la suma de estos valores. Porque el total es soluto más solvente. Esto para este nitrato de potasio. Este 25 viene de solubilidad, este 100 viene de definición y este 125 es la suma de estos valores. Ahora, para este ejemplo me dan de dato la masa de la solución, vale 750. Yo voy a reemplazar acá 750 y con ello voy a calcular estos dos valores, ¿no? Y el cálculo ya sería pues simplemente matemática, ¿no? Esta división sale 6, multiplicado aquí sale 600, ¿no? Y aquí sale pues 150, ¿no? La masa del soluto, aquí sale 6, por 25 sale 150. Para el solvente, aquí sale 6, multiplicado por 100 sale 600. Estos serían los valores, ¿no? De acuerdo con la proporción. Y si ustedes suman, miren, sale 750, pues que es el total, ¿no? O sea, la suma del soluto más el solvente me da siempre la solución. Esta proporción, joven, entonces nos va a servir para hacer cálculos directos sin necesidad de aplicar la regla de 3. Ya hemos dicho, nosotros vamos a utilizar proporciones, la matemática, la aritmética, ¿no? Porque ustedes acá también deben decir, ¿no? 100 gramos de agua se disuelven 18 gramos de sal. En 50 gramos de agua, ¿cuánto de sal? Ponen una X y calculan pues los valores por regla de 3 y van a llegar a los mismos resultados, ¿no? Pero más elegante y más ordenado, pues estableciendo las proporciones. Bien, curva de solubilidad. Hemos dicho, jóvenes, que la solubilidad depende de la temperatura. Significa que si yo tengo un soluto dado y tengo el solvente a una temperatura y lo caliento, podré modificar la cantidad de soluto disuelto. Podrá aumentar o podrá disminuir dependiendo, jóvenes, qué tipo de soluto sea. Se cumple lo siguiente, ¿no? Por lo general, la solubilidad de los sólidos y líquidos, solutos, son proporcionales con la temperatura. Es decir, mientras más caliente se encuentre el solvente, el agua, mayor cantidad de soluto sólido y líquido podrá disolverse. Y eso ustedes lo habrán notado, jóvenes, en casa con muchos solutos, como el azúcar, por ejemplo. Habrán notado que el azúcar en sus bebidas se disuelve más rápido y en mayor cantidad cuando el agua está caliente que cuando está frío, ¿no? Cuando está helado, jóvenes, ustedes le agregan azúcar y agitan y demora en disolverse y disuelve poquito, ¿no? Porque para los solutos sólidos y líquidos, la solubilidad aumenta con la temperatura. Conviene calentar
para que se disuelva más rápido y en mayor cantidad. En líquidos fríos es difícil, jóvenes, disolver pues solutos, ¿no? Sólidos y líquidos. En cambio, para los gases, hay que aquí sí tener cuidado, ¿no? Para los gases la solubilidad es inverso con la temperatura, ¿no? Si el soluto es un gas y yo quiero disolverlo, jóvenes, en un solvente como el agua, no me conviene que el agua esté caliente, porque ese gas cuando ingresa algo caliente más bien se escapa, tiende a escaparse, ¿no? Los gases conviene, jóvenes, disolverse en solventes fríos a bajas temperaturas, porque de esa manera se puede dispersar. Y eso se explica, jóvenes, por qué las bebidas gaseosas casi no generan espuma cuando están heladas, ¿no? Porque el gas permanece disuelto. En cambio, si la bebida gaseosa está caliente, ustedes agitan un poquito y la cantidad de espuma que sale es enorme, ¿no? Porque al estar caliente el gas tiende a escapar. En cambio, las frías, no. Y eso explica también, por ejemplo, por qué el mar peruano, muchachos, es rico, ¿no? En vida. Uno de los mares, pues, más abundantes en vida. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de oxígeno disuelto. ¿Por qué hay mucho oxígeno disuelto en el agua del mar peruano? Porque el agua es fría, joven. El agua es fría, ¿no? Y el oxígeno se disuelve en grandes cantidades y eso facilita la vida, pues. En cambio, en las zonas tropicales, donde el agua es caliente, hay poco oxígeno, hay menos vida, ¿no? En la Antártida, ¿no? La cantidad de oxígeno disuelto es bastante grande por las bajas temperaturas y hay gran vida, jóvenes, en esas zonas, ¿no? Aunque muchos creen que no es así. El calentamiento global, que es un problema de contaminación, está, jóvenes, calentando los mares y está provocando que el oxígeno se escape, ¿no? Del agua y está provocando la muerte también de los peces, ¿no? Y cuando se mueren los peces, se mueren las aves que comen los peces. Cuando se mueren los peces, se muere también, pues, la población, ¿no? Que se alimenta de estos peces, ¿no? Entonces, en los gases hay que tener cuidado. Si queremos disolverlo, hay que hacer que esté frío. En cambio, los sólidos y líquidos solutos, me conviene más bien que el agua esté caliente o los solventes estén calientes, ¿no? Y eso se ve, jóvenes, en gráficas. Miren esta gráfica para solutos sólidos y líquidos. Ven esas curvas, la mayoría apunta hacia arriba, porque esto es por lo general. Porque a medida que aumenta la temperatura, fíjense en esta recta, mayor temperatura, mayor es la solubilidad. ¿No? Acá está la solubilidad, en gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Por ejemplo, para la glucosa, miren, a 0 grados centígrados, ¿no? Se disuelve 40 gramos o 45 gramos de azúcar en 100 gramos de agua. Pero si ustedes lo calientan, miren, hasta 35 grados centígrados, su solubilidad sube, ¿no? Miren, de 45 hasta 140. O sea, 100 gramos de agua, ustedes pueden disolver hasta 140 gramos de glucosa. Su solubilidad, pues, aumenta con la temperatura. Algunos más, algunos menos, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Miren, como esta sal, cloruro de sodio. Ustedes calientan y la solubilidad casi no varía, ¿no? Casi no varía. Por eso es difícil separar, jóvenes, la sal del agua por encalentamiento o enfriamiento, ¿no? Porque si fuera sencillo, imagínense, jóvenes, todo, pues, el agua del mar lo podríamos separar del cloruro de sodio y tener, pues, agua dulce, ¿no? Para la bebida o para la agricultura, pero no se puede justamente por eso. Hay algunos como excepciones, ¿no? Como este sulfato de cerio, que calientan y más bien disminuye su solubilidad. Pero para la mayoría, como os he indicado acá, por lo general la solubilidad aumenta con la temperatura. En el caso de los solutos sólidos y líquidos, ¿no? Para los gases, su gráfica es así, fíjense, es curva hacia abajo. Disminuye al calentar. Por ejemplo, el O2, ¿no? Este gas, estos todos son gases, ¿ah? El O2, noten acá su solubilidad, mire, cuando el agua está a 0 grados centígrados, se disuelve algo de 7 miligramos por cada 100 gramos de agua. Pero si yo lo caliento hasta, por acá, 30 grados centígrados, su solubilidad de 7 baja hasta 3,9 más o menos. Ellos no, o sea, cuando ustedes calientan, los gases escapan, no disuelven. Su solubilidad es alta a bajas temperaturas, por eso la curva empieza pues de esta forma. Hay que tener cuidado entonces con los gases. En el caso, jóvenes, de los solutos sólidos,
Hay un procedimiento que justamente se basa en la solubilidad para poder separar a ese soluto por enfriamiento. Eso se llama cristalización. Ustedes habrán notado que cuando disuelven azúcar en agua y luego lo llevan al congelador, conforme se va enfriando, el azúcar, jóvenes, va cayendo como nieve al fondo del recipiente y se queda como sólido sin disolver. Esa caída, ¿no? Como nieve se llama cristalización. Cosa que si yo saco ya el agua con azúcar frío, vierto la parte líquida y el azúcar va a quedar en el fondo, en forma de sólido, y es una técnica de separación de solutos por cristalización. Normalmente, como los solutos, su solubilidad aumenta con la temperatura, cuando está caliente logra disolverse gran cantidad de solutos, pero si yo enfrío, la cantidad de soluto disuelto empieza, jóvenes, a no disolver, a precipitarse en el fondo, a caer en el fondo del recipiente y lo puedo separar. Ese procedimiento se llama cristalización. Y aquí vamos a ver, jóvenes, algunos ejemplos de cómo separar, ¿no? Este soluto por enfriamiento. Voy a averiguar yo primero cuánto de soluto estaba disuelto cuando la temperatura era alta y luego voy a calcular cuánto de soluto estaba disuelto cuando bajé la temperatura y la diferencia entre las cantidades va a ser lo que se ha separado, lo que se ha ido al fondo del recipiente. Aquí algunos ejemplos, ¿eh? Fíjense cómo se hace. A ver, en primer lugar, dice, se disuelven 28 gramos de cierta sal en 250 gramos de agua a 20 grados centígrados y se calienta luego hasta 50, donde la solubilidad es de 19. La pregunta es, ¿cuánto más de sal se debe agregar a la solución para saturarla a 50 grados centígrados? Ojo que aquí no estamos enfriando, aquí estamos calentando. Si yo caliento, jóvenes, podré disolver más. Ya están disueltos 28 gramos. Me preguntan ahora, ¿cuánto más puedo agregar para llegar al límite a 50 grados centígrados? Entonces yo debo averiguar primero, jóvenes, a esta temperatura de 50 grados centígrados, ¿cuál es el límite, no? ¿Cuánto podré disolver? Por ejemplo, si me dicen, o calculo que a esta temperatura podré disolver 100 gramos de sal y ya tengo disuelto 28 gramos, puedo saber cuánto adicional puedo agregar, ¿no? Debo averiguar cuánto es la masa de soluto a esta temperatura. Tengo como dato la solubilidad, que es 19, y tengo pues la masa de agua de la solución. Con ello puedo averiguar cuánto de soluto se va a disolver. Bien, la medida serán, jóvenes, a 50 grados centígrados porque me piden a esta temperatura cuánto más debo agregar de sal. La solubilidad es 19 y la cantidad de agua solvente es 250 gramos. Entonces, como la solubilidad es 19 para ese soluto, a esta temperatura voy a establecer la proporción que hemos dicho. Esta es la proporción. La masa de soluto es a 19, como la masa de solvente es a 100, ¿no? Siempre esta es la referencia. 19 por cada 100. Como tengo, jóvenes, este dato, masa de solvente, 250 gramos de agua, voy a averiguar a esta temperatura cuánto de soluto se podrá disolver como máximo. Reemplazo 250 sobre 100 sobre 19, hago los cálculos y me saldría, jóvenes, que la cantidad de soluto que voy a disolver es como máximo 47,5 gramos. Eso es lo que se puede disolver al límite, ¿eh? Pero la solución ya tenía 28 gramos de sal. Y al calentarlo hasta 50 puedo disolver hasta 47,5 gramos. Y me están pidiendo cuánto más debo agregar, ¿no? Luego se observa que se necesita más soluto para saturar la solución. La cantidad de sal que debe adicionarse es la diferencia, ¿no? Este es el límite. Ya tenía disuelto pues 28, entonces puedo agregar 19,5 gramos más de sal a la solución para llegar a, pues, al límite. Eso por calentamiento. Ahora, si enfriamos, más bien la sal se retiraría, ¿no? Se iría al fondo del recipiente. Y eso es lo que vamos a ver en el problema número 2. Ejemplo 2. Dice, se tiene 369 gramos de una solución, recuerden que la solución es el total, saturada de cierta sal a 45 grados centígrados, donde la solubilidad es 23. A esta temperatura, la solubilidad es 23. Dice, dicha solución se enfría hasta 20 grados centígrados, o sea, de 45 bajamos a 20, donde la solubilidad también baja, es 15.
Lo que nos están pidiendo, determine la cantidad de sal que se separa por cristalización. Que se va a ir al fondo del recipiente, ¿no? Entonces, como dijimos, al analizar las curvas de solubilidad, yo primero voy a averiguar cuánto de soluto está disuelto a 45 grados centígrados y cuánto de soluto se puede disolver como máximo a 20 grados centígrados. Supone que es una cantidad menor, ¿no? Menor temperatura, menor cantidad de soluto. Y con ello podré averiguar cuánto se ha separado, porque lo que no disuelve se va al fondo pues, del recipiente. Para eso voy a operar en dos partes. ¿Ah? Esta va a ser así. Los problemas van a ser esto. ¿Ah? Recuerden que la solubilidad se mide en función a la cantidad de solvente. La solubilidad se mide por cada 100 gramos de solvente. ¿Ah? Por lo que el dato inicial, miren, es 369 gramos de solución. Yo debo calcular soluto y solvente porque la solubilidad se mide en función al solvente. A ver, a 45 grados centígrados la solubilidad es 23. Este dato. ¿Ah? Entonces vamos a establecer esta proporción. Solubilidad 23. Entonces ponemos ahí. Masa de soluto es a 23, ya sabemos eso. Porque acá se pone la solubilidad. Masa de solvente es a 100, siempre es a 100. Y masa de la solución, 123, que es la suma de estos valores. ¿Por qué colocamos los tres acá y en el problema anterior solamente colocamos los dos? Porque en el problema anterior teníamos el solvente. Aquí no, aquí tenemos la solución. Voy a reemplazar acá. Entonces, al reemplazar acá 369, puedo hallar cuánto de solvente y cuánto de soluto hay. El solvente sería, pues acá, esto es 3, como pueden ver, sale 3 acá, por 100 sería 300. Y el soluto aquí también sale 3, por 23 sería 69 gramos. Quiere decir que la primera solución, jóvenes, tiene 300 gramos de agua y ahí hay disueltos 69 gramos de soluto. Pero eso a la temperatura de 45 grados. Ahora voy a enfriar. Y cuando enfríe, la solubilidad ya no va a ser 23, sino va a ser solamente 15. Entonces, estos 69 gramos de soluto ya no se van a disolver todos, se van a disolver menos. El agua va a seguir siendo igual porque el agua pues no cristaliza. El agua cristaliza solamente cuando la temperatura es bajo cero. Pero la cantidad de soluto va a variar, porque el agua estamos enfriando. Esto ya no va a ser 69, va a ser un nuevo valor dependiendo de esta solubilidad. Voy a averiguar a la nueva temperatura cuánto de soluto se va a disolver como máximo. En nueva temperatura, nueva solubilidad, nueva proporción. La masa de soluto es a 15 y la masa de solvente es a 100. Ya han utilizado aquí la solución porque ya tengo el soluto, ya sé que el solvente ya lo tengo, ya sé que es 300. Entonces solamente utilizo esto. Reemplazo y el solvente sale 45 gramos. Noten entonces que cuando estábamos a 45 grados, la cantidad de soluto disuelto era 69 gramos. Mientras cuando hemos bajado a 20 grados, solo se logra disolver 45. ¿Qué pasó con la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿No? La diferencia, jóvenes, como ya no disuelve, se va a ir al fondo del recipiente y se va a separar por cristalización. Esa diferencia sería así, ¿no? Había disuelto 69 a 45 grados centígrados, pero cuando bajamos a 20, logran disolverse solamente 45. La diferencia se ha ido al fondo. Ha caído como cristales y se ha depositado pues en el fondo. Eso se vería así, jóvenes, fíjense. ¿No? En esta imagen pueden ver pues cómo pasa eso, ¿no? Al principio, a 45 grados centígrados, todo este recipiente era translúcido, quiere decir que era homogéneo. Pero cuando se bajó la temperatura, empezó a aparecer estos cristales, porque parte del soluto ha permanecido pues sin disolver, ¿no? O sea, se ha vuelto nuevamente sólido, ¿no? Estos cristales de acá son los 24 gramos. Lo que queda acá son los 45. Había 69, pero bajando la temperatura quedan 45 y los 24 restantes quedan como cristales, ¿no? Eso se llama cristalización. Bien, vamos a finalizar, jóvenes, con esta parte, porque hemos dicho pues que este capítulo se va a ver en dos partes, hablando de la concentración de la solución. Una vez, jóvenes, que ya preparamos la solución, ¿no? Considerando la solubilidad, es importante conocer cuánto de soluto hay en la solución y cuánto es el total, que es la solución. Expresar la cantidad de soluto, ¿no? Respecto al total, que es la solución, se conoce como concentración de una solución.
La concentración es una propiedad de las soluciones que nos indica la cantidad de soluto disuelto respecto, jóvenes, al solvente o respecto a la solución. Hay dos formas de expresar esta concentración. Las formas físicas de concentración, que vamos a ver en esta primera parte, donde nos indica, jóvenes, la cantidad de soluto disuelto, pero utilizando propiedades físicas, como son las masas y volúmenes de soluto en la solución. Estas formas físicas de concentración no son afectadas por la naturaleza química del soluto. Quiere decir que en esta primera parte, jóvenes, al soluto le vamos a llamar soluto, simplemente, ¿no? No nos va a interesar quién es. Si es un alcohol, no me va a interesar qué alcohol es. Si es un azúcar, no me va a interesar qué azúcar es. Si es una sal, tampoco me va a interesar qué sal es. Solamente me interesa su masa o su volumen, ¿no? Porque son formas físicas de concentración. Vamos a ver que las formas químicas, que vamos a tratar en la próxima clase, sí va a necesitar conocerse quién es el soluto. Si el soluto es un ácido, si es una sal, si es un hidróxido, si es un alcohol, voy a necesitar la fórmula química, porque ahí sí se va a analizar, pues, la naturaleza química del soluto. Aquí no. Y las formas más sencillas, jóvenes, físicas de expresar la cantidad de soluto en la solución es por medio de los porcentajes. Y aquí vamos a ver tres tipos de porcentaje. Porcentaje masa en soluto, que se expresa así, porcentaje M de soluto, que me indica, jóvenes, cuánto soluto hay dentro de la solución expresado en porcentaje. Si ustedes quieren calcularlo, hay que hacer un cociente multiplicado por 100. Ya saben que porcentaje siempre parte todo multiplicado por 100. Aquí masas. Masa del soluto sobre la masa de la solución, ¿no? Porcentaje en volumen de soluto. Igual, parte todo, volumen de soluto sobre el volumen de la solución multiplicado por 100. Y porcentaje masa-volumen de soluto, que expresa arriba la masa del soluto, abajo la masa del volumen de la solución multiplicado por 100. Este es masa-volumen, ¿eh? Masa-volumen. Este es volumen-volumen, masa-masa. Noten, jóvenes, que en estas tres expresiones no está el solvente. ¿Por qué? Porque en porcentaje pues es parte todo y el todo es la solución. El solvente está incluido acá en el volumen de la solución porque la solución es soluto más el solvente, ¿no? ¿Y por qué no se incluye el solvente? Porque ya hemos mencionado, jóvenes, que el componente más importante y el que es responsable de las propiedades de la solución es el soluto, no el solvente. El solvente simplemente es el relleno para generar el todo, que es la solución, pero nos va a interesar el soluto. Estos porcentajes, jóvenes, en masa, volumen o masa-volumen, son las que se utilizan normalmente en las soluciones comerciales. Por ejemplo, el alcohol desinfectante que utilizamos para el COVID es al 70% de alcohol, en volumen, ¿no? En la etiqueta dice, ¿no? 70%. Significa, jóvenes, que si yo tengo 100 mililitros de alcohol medicinal, el 70%, o sea, 70 mililitros, sería alcohol puro, y lo restante sería el agua, ¿no? Porque son soluciones acuosas, ¿no? Soluciones acuosas. La cerveza también es una solución de agua con alcohol. En la etiqueta dice, jóvenes, que el alcohol representa el 5%. Es una bebida alcohólica con bajo contenido pues, de alcohol, ¿no? 5% nada. Significa que si yo tengo un litro de cerveza, o sea, 1000 mililitros, el 5% de ese volumen, que sería 50 mililitros, sería alcohol puro. 950 restante sería agua. Es así. Y también en masa. Por ejemplo, la lejía, en la etiqueta dice 15% en masa de blanqueador. Significa que si yo tengo una botellita de lejía de 200 gramos, el 15%, que sería 30 gramos, sería el blanqueador. Lo restante sería agua. Y así. Estos porcentajes, entonces, se utilizan para expresar la cantidad de soluto en la solución. Normalmente, jóvenes, se representa pues al soluto más importante, ¿no? Porque hay soluciones que tienen mucho soluto, ¿no? Por ejemplo, las bebidas gaseosas, en las etiquetas, jóvenes, ahí dice, ¿no? El porcentaje de cada componente, cuánto de azúcar hay, cuánto de sal, cuánto de gas, cuánto de calorías inclusive, ¿no? Se indica. Pero como nosotros vamos a ver soluciones normalmente binarias, hay un soluto y un solvente, ese porcentaje va a ser pues para el único soluto, ¿no? Ahora, estas son fórmulas, jóvenes, matemáticas, que ustedes lo pueden operar pues aritméticamente, ¿no? Por ejemplo, si en un problema me dicen, a ver,
tengo 200 gramos de un jarabe donde el azúcar representa el 20%, ¿no? Entonces, ¿cuál es la masa del azúcar? Entonces, porcentaje masa, ¿no? Entonces, yo puedo colocar aquí el porcentaje, ¿no? 20%. Coloco 20. La masa de la solución es el jarabe, 200 gramos, y puedo hallar este valor, ¿no? Este es 20%, 200 gramos, y hallo este valor. Sería, pues, 40 gramos, ¿no? Operando. Pero ustedes no necesariamente van a utilizar esa fórmula, porque esto es aritmética, pues, ¿no? Si le dicen que tengo 200 gramos de un jarabe donde el soluto azúcar representa el 20%, ¿cuánto de azúcar hay? A esos 200 gramos le saco el 20% de frente, ¿no? El 20% de 200, pues, es 40 gramos, ¿no? Sin necesidad de utilizar estas fórmulas, ¿no? Estas fórmulas son fórmulas aritméticas. Pero nosotros, pues, vamos a emplearlo de todas maneras en los cálculos, pero ustedes pueden, para acelerar tiempo en los exámenes de admisión, hacer, pues, los cálculos directos, ¿no? Tengo vinagre, por ejemplo, donde el ácido del vinagre representa el 10%, ¿no? de la masa, y me dicen que una botella es de 800 gramos, ¿cuánto es el ácido puro, ¿no? Le saco 10%, pues a 80 sale 80 gramos, ¿no? 80 gramos, sacándole el porcentaje. O también puedo utilizar esta fórmula repasando valores y haciendo los cálculos, ¿no? Pero no me conviene porque en el examen, como es cuestión de ahorrar tiempo, ustedes pueden operar con porcentajes directamente. Aquí sí, como vamos a hacer solucionario y tenemos que aplicar la teoría, vamos a emplearlo, pero ustedes los cálculos pueden hacer directos, ¿ah? En donde hemos dicho, jóvenes, que el solvente no se indica acá porque está incluido, ¿no? La masa de la solución acá es la masa del soluto más la masa del solvente, ¿no? El volumen de la solución acá o acá es el volumen del soluto más el volumen del solvente. El solvente está incluido en el total, que es la solución. El soluto sí se indica, pues, en estos porcentajes, ¿no? En estos porcentajes. Ahora, la masa normalmente, jóvenes, en estos cálculos van a estar en gramos y los volúmenes van a estar en milímetros, o mililitros, perdón, o centímetros cúbicos. Mililitros o centímetros cúbicos. Esas son las unidades convencionales, ¿no? Si estamos en litro, lo vamos a pasar a mililitros, ¿no? Porque un litro es 1000 mililitros. Si estamos en kilogramos, lo vamos a pasar a gramos. Cada kilogramo es 1000 gramos. Para los cálculos. ¿Cómo se aplica esto, jóvenes? Veamos aquí algunos ejemplos antes de ver los problemas. Yo suelo, jóvenes, poner ejemplos antes de ver los problemas, porque a veces por cuestión de tiempo no podemos abarcar todos los problemas, pero ya con los ejemplos tenemos una idea de cómo vamos a resolver los ejercicios, pues, de los materiales, ¿no? Y si ustedes tienen estos ejemplos, se pueden guiar de los ejemplos para desarrollar, pues, los problemas. Ejemplo 3. A ver, dice, vamos a preparar una solución disolviendo 30 gramos de alcohol con esta densidad en 270 gramos de agua. Considerando que el agua posee esta densidad, determine para el soluto, vamos a calcular tres cosas, ¿no? Porcentaje masa, porcentaje volumen y porcentaje masa-volumen. Vamos a calcular las tres cosas. A ver, para el porcentaje masa, necesito la masa del soluto, acá está. 30 gramos de alcohol, y necesito la masa de la solución. No tengo la masa de la solución, la tengo el soluto y tengo el solvente. Pero yo sé que si sumo 30 gramos de alcohol más 270 gramos de agua, me saldría la solución 300 gramos de solución. Ya tendría el porcentaje en masa. Ahora, para el porcentaje en volumen, necesito volúmenes. No tengo volumen del soluto, que es el alcohol. Esta menor cantidad, no tengo volumen. Tengo su masa y tengo su densidad. Puedo hallar su volumen. Para el agua, tampoco tengo su volumen. Tengo su masa, pero tengo su densidad. Y además hay mucho que para el agua, su masa y volumen son numéricamente iguales, ¿no? Porque la densidad es 1, ¿no? O sea, 270 gramos de agua es lo mismo que 270 mililitros, ¿no? Como yo tengo volúmenes de ambos, sumo, tendría el volumen de la solución, puedo hallar porcentaje en volumen. Y también puedo hallar porcentaje en masa-volumen. He puesto de datos, jóvenes, las densidades para hallar las tres cosas de forma simultánea. Bien, como la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, significa que 270 gramos de agua es 270 mililitros, ¿no? Para el alcohol, sí, su densidad, pues, no es 1, entonces si tenemos su masa y su densidad, vamos a hallar su volumen. De la ecuación de densidad, ustedes recuerdan, es masa sobre volumen, ¿ah? Aquí lo he despejado ya. Densidad, esto iba abajo,
masa sobre volumen. Lo despejado del volumen es masa sobre densidad. Esto para el alcohol. Para el alcohol voy a reemplazar 30 gramos acá y su densidad acá. Y estoy convirtiendo esta masa a volumen. 30 gramos, densidad 0,6 gramos por mililitro. Se cancela gramos y la respuesta sale en mililitros, 50 mililitros. Con eso ya tendría pues todo, ¿no? Para hallar la respuesta, ¿no? Luego la masa y el volumen de la solución será. La masa de la solución sería masa de soluto, 30 gramos, más masa de solvente, 270 gramos, 300 gramos. Volumen de la solución sería volumen del soluto, que es esto de acá, no es 30 gramos, es 50 gramos, lo he convertido, más 270 de agua, sería 320, ¿no? El volumen de la solución sería volumen del soluto más volumen solvente 320. Ahora sí, como ya tengo toda la información, voy a hallar la respuesta. Porcentaje masa. Esto vale 30 gramos, esto vale 300, ¿no? Multiplicado por 100 nos daría 10. Porcentaje volumen. El volumen de soluto es 50, el volumen de la solución es 320 por 100, me sale 15,625. Porcentaje masa-volumen. La masa del soluto vale 30 gramos, el volumen de la solución 320 gramos, mililitros, porque acá es volumen, y saldría pues por 100, 9,375. Así se calcula, jóvenes, teniendo los valores. Nuevamente, este ejemplo hay 3 problemas en uno, en el examen le va a venir solamente uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. En eso, si quisiéramos calcular el porcentaje masa-volumen o masa-volumen. Pero hay problemas donde ya estos porcentajes están calculados, y vamos a hacer operaciones con ellos. Problema 4, o ejemplo 4. Dice, se tiene 2 frascos de alcohol medicinal de 500 mililitros cada uno, conteniendo alcohol puro al 20% y 10%, 15% respectivamente. O sea, el primero contiene 20% de alcohol, el segundo 15% de alcohol. Ambos frascos son de 500 mililitros. Si se mezclan dichos frascos en uno solo de mayor volumen, ¿qué porcentaje en volumen representa el alcohol en esa mezcla? A ver, lo primero, yo voy a calcular cuánto de alcohol hay en cada frasco, ¿no? 20% acá, 15% acá. Y cuando yo mezcle, ese total de alcohol va a aparecer en la mezcla, ¿no? El volumen total va a ser 1000, porque 500 de cada uno serían 1000. Y la cantidad de alcohol se van a sumar. Pero para ello yo debo pues averiguar cuánto de alcohol hay en cada frasco en primer lugar. En estas soluciones el soluto es el alcohol. Sus volúmenes se determinan a partir de los porcentajes, ¿no? Voy a utilizar esta formulita. Porcentaje en volumen, porque tengo el dato de eso. Lo que voy a calcular es el volumen de soluto, alcohol, en cada frasco. Voy a despejar, jóvenes, despejarlo sería así, ¿no? Esto paso pues a multiplicar y queda así. Pero ustedes no tienen que hacer esto. A 500 le sacan el 20%, luego a 500 le sacan el 15%, ya tendrían los volúmenes, ¿no? Pero aquí vamos a hacer esto, ¿no? Esto vale 500. Y estos son los porcentajes. Es como sacarle pues, el porcentaje. A ver, para el primer soluto, primer frasco, el volumen es 500, el porcentaje es 20 sobre 100. Esto sale 100 mililitros. Para el alcohol en el segundo frasco, soluto 2. El frasco sigue siendo de 500 mililitros, pero el porcentaje es 15, ¿no? Sale 75. Significa, jóvenes, que cuando yo mezclo los dos frascos sería 1000 de solución y sería 175 de alcohol puro. A mezclar las soluciones se suman tanto los volúmenes de soluto como los volúmenes de la solución. Por lo que el nuevo porcentaje en volumen será lo siguiente. A ver, volumen de soluto en la nueva solución. En el primer frasco había 100, en el segundo 75, en el tercero va a aparecer 175. El volumen de la solución, el primer frasco es de 500, el segundo frasco es de 500, el volumen total es 1000. Para hallar el porcentaje voy a utilizar esto. Nuevamente, un porcentaje en volumen, porque tengo el volumen de soluto en el frasco final y el volumen total en el frasco final. Y eso sale pues 17,5%. Porcentaje en volumen. Bien, último ejemplo antes de los problemas. Dice, se desea preparar una salmuera, para lo cual empleo 200 gramos de cloruro de sodio, que es el soluto, la sal.
Dice, ¿en qué masa de agua se debe disolver esta sal de tal forma de obtener una solución al 25% en masa? O sea, a estos 200 gramos le voy a agregar agua, no conozco su valor, pero en la solución resultante, estos 200 gramos va a representar el 25% del total, 25% de la masa. No conozco la masa de agua. Y esa masa de agua va a estar incluido, jóvenes, en la solución. Hemos dicho que el solvente está incluido en la solución. Decimos acá entonces. En esta solución, la sal es el soluto y el agua es el solvente. Vamos a asumir, jóvenes, que voy a emplear una masa M de agua. No conocemos su valor, vamos a calcularlo en la preparación de la solución. Por lo tanto, se tendrá lo siguiente. ¿Qué tenemos para esta solución? La masa del soluto, sal, es 200 gramos. Y la masa de la solución sería, pues, soluto más solvente, o sea, 200 gramos más M. Acá está el agua. Acá está el agua. Este es M, ¿no? Soluto más solvente. Ahora, en el problema me dice que estos 200 gramos va a representar el 25% de este total. Y eso lo puedo escribir en este porcentaje, ¿no? Acá está, porcentaje masa. El porcentaje de masa va a ser 25. La masa del soluto vale 200 y la masa de la solución es 200 más M. Ahí está el M que yo quiero calcular. Voy a reemplazarlo entonces y hago los cálculos, ¿no? Ya eso es la parte matemática. Opero acá 25 a 4, ¿no? 4 por 200, 800. 800 es igual a 200 más M. Entonces M valdría pues 600, ¿no? 600. Esa es la cantidad de agua que debo utilizar para disolver los 200 gramos de sal, de tal manera que tengo 800, ¿no? 200 de 800 es 25%, ¿no? Por eso que debo utilizar pues 600 gramos de agua. Bien. Pasemos entonces ahora, muchachos, a la resolución de los ejercicios de la práctica. Puede que no acabemos, jóvenes, con los problemas, pero como ya hemos visto ejemplos, pueden ustedes pues terminar el desarrollo, ¿no? Bien, problema 1, teoría. 4 afirmaciones respecto a las soluciones. La primera dice, corresponden a mezclas homogéneas de 2 o más componentes, ¿sí? Mínimo debe haber 2, un soluto y un solvente, ¿no? Segundo, su expresión más simple es la solución binaria, conformado por 2 solutos. Falso. Binaria es 2. Uno debe ser soluto y el otro debe ser solvente. No pueden ser 2 solutos, porque si hay 2 solutos, tendría que agregarle un solvente. Sería pues ternaria, 3 elementos, ¿no? O 3 componentes. Falso. Una solución acuosa es líquida, ya que el solvente es el agua, ¿sí? El agua es líquido. Y el aspecto, hemos dicho, de la solución lo define el solvente. Si el agua es líquido, la solución también va a ser líquida, ¿no? Se puede presentar como sólido, líquido, gaseoso, dependiendo del solvente, sí, pues, ¿no? Como acá, ¿no? Si el agua es líquido, la solución es líquida. Si el solvente es líquido, la solución es líquida. Si el solvente es sólido, la solución va a ser sólido. Si el solvente es gaseoso, la solución va a ser gaseosa, independientemente del estado físico de los solutos. Entonces aquí la respuesta sería la clave B. Primera afirmación es verdadero. Toda solución es una mezcla, por lo que como mínimo debe tener 2 componentes. La segunda es falso. Las soluciones binarias, un componente es el solvente y el otro es el soluto. Uno de cada uno. Tercero es verdadero. Las soluciones acuosas se llaman así porque contienen agua como solvente, ¿no? Por lo tanto, toda solución acuosa es líquida porque el agua es líquida, ¿no? Y cuarto, también es verdadero porque las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Eso depende del solvente. En cambio, las propiedades de la solución sí dependen del soluto, ¿no? El aspecto no. El aspecto depende del componente en mayor cantidad que es el solvente. La clave sería la alternativa B, entonces. Problema 2. Aquí tenemos 8 muestras que son mezclas. Me piden cuántas son soluciones. Hemos dicho que para que sean soluciones deben ser homogéneos. Cuando no lo son, cuando haya un componente en esa mezcla que no se disuelve pues en los otros, ¿no? En los otros. Entonces, para ello hay que analizar la composición, ¿no? Para establecer si una mezcla es homogénea o no, es necesario analizar a sus componentes, o sea, ver de qué está conformado y ver si hay afinidad pues entre ellos, ¿no? Si hay alguno que no tiene afinidad o no se disuelve,
Eso no es solución, es una mezcla heterogénea. Las mezclas homogéneas son solución. En este cuadrito, jóvenes, ya he resumido los componentes para que ustedes vean. El aire, nitrógeno, oxígeno, argón, todos los gases son solubles entre sí, es homogéneo. El aire es una solución, ya lo hemos puesto como ejemplo, inclusive, ¿no? La niebla tiene aire y gotas de agua en suspensión. Eso sí no es homogéneo, porque el agua no se disuelve pues en el aire. Más bien, el aire sí se puede disolver en el agua, pero el agua en el aire no. Por eso la niebla, jóvenes, es opaco. Opaco, ¿no? Se puede ver, inclusive ustedes por las noches, se han ido, sobre todo en invierno, han pasado por zonas donde hay neblina. Se ve la neblina, jóvenes, por acción pues de la luz, ¿no? Se ven las gotitas de agua como puntos brillantes, ¿no? Se ve. Y si se ve, es heterogéneo, ¿no? Porque lo homogéneo no se distingue, jóvenes, ¿sabes? No se distingue. El latón, cobre y zinc, toda aleación metálica es homogénea, solución. La salmuera es agua con sal, homogéneo, porque la sal se disuelve en agua. La leche, ¿no? La leche tiene grasas, agua, azúcares. Las grasas no se disuelven en agua, heterogéneo. El vino es agua con alcohol, homogéneo. Hasta aquí ya tenemos 4 mezclas homogéneas, soluciones. Aquí he puesto un asterisco, jóvenes, indicando que toda mezcla gaseosa es homogénea. O sea, cualquier mezcla de gases, ya denlo por hecho, es homogénea, ¿no? La niebla no es una mezcla gaseosa, es una mezcla de un gas con un líquido. Eso no es homogéneo, ¿no? Es heterogéneo. Nos faltaría ver pues la mayonesa y el acero, ¿no? La mayonesa hemos dicho pues que tiene aceite, ¿no? Entonces si tiene aceite y hay agua también, es heterogéneo. En cambio el acero, hierro y carbono es homogéneo, también le hemos puesto como ejemplo. En este caso vamos a contar 5 mezclas homogéneas, por lo tanto son 5 soluciones. La clave pues sería la alternativa D, ¿no? Para este problema. La alternativa D. Bien, problema 3, ahí tenemos una gráfica, jóvenes, donde está S, que es solubilidad y temperatura, ¿no? Aquí tenemos una recta donde a diferentes temperaturas nos dan diferentes solubilidades, ¿no? Este es para la sacarosa, ¿no? La sacarosa, que es el azúcar de caña. Aquí faltó colocar un 1 más, ¿no? Pero es la misma sustancia, ¿no? Dice, tenemos 90 gramos de solución saturada, que es solución al límite, de esta sacarosa a esta temperatura de 50. Noten que a 50 la solubilidad es 260. Me preguntan, ¿qué más es sacarosa? Se irá al fondo, dejará de disolver, cristalizará, si la solución se enfría hasta 20 grados centígrados. ¿No? O sea, de 50 vamos a bajar a 20, también baja la solubilidad, por lo tanto va a bajar la cantidad de soluto disuelto y la parte que no disuelve se va a separar. Entonces, igual que en los ejemplos que hemos visto, yo debo averiguar cuánto de soluto hay disuelto a 50 grados centígrados y cuánto de soluto hay disuelto a 20 grados centígrados para que conozcamos la diferencia, ¿no? La diferencia es lo que va a cristalizar, porque si bajamos la temperatura, una parte ya no va a disolver. Para ello tenemos la gráfica. Recordad que la solubilidad se define sobre la cantidad de solvente. No me dan el solvente, me dan la solución. Me dan la solución, 90 gramos de solución. Entonces, vamos a analizar primero a 50 grados centígrados, donde la solubilidad vale 260. Se cumple esto, la proporción que hemos dicho. El soluto es la solubilidad, ¿no? Acá ponemos 260 porque acá está 50, la solubilidad de eso vale 260. El solvente siempre es 100 y la solución sería la suma, 360. ¿Por qué hago esto, jóvenes? Porque tengo este dato, 90 gramos de solución. Voy a reemplazar acá y voy a hallar la masa de soluto solvente. Una vez que tengo estos dos, ya igual acá nada más. Ya no tengo que igualar todo, ¿no? Entonces voy a reemplazar 90 gramos, ¿no? Porque este es el dato, 90 gramos yo P. Acá 90 entre 360 sale un cuarto. La masa del solvente 25, ¿no? Y la masa del soluto, ¿no? Acá también sale un cuarto multiplicado por él, sale 65. Quiere decir que cuando estemos a 50 grados, tengo 25 gramos de agua y 65 gramos de azúcar. Pero esto a 50, ahora cuando yo baje la temperatura a 20, la solubilidad también baja
y la cantidad disuelta de soluto ya no va a ser pues 65, va a ser menor. La diferencia es lo que va a separarse. El agua va a seguir siendo 25 porque el agua no se separa, el agua es el solvente, no solamente se separa el soluto. Decimos acá. Ahora, conociendo la masa del soluto, que es del agua, que es 25 gramos, vamos a hallar la masa del soluto disuelto, que permanece disuelto al enfriar la solución hasta 20 grados centígrados. La solubilidad es 200, ¿ah? Según la gráfica, a 20 grados centígrados la solubilidad es 200. Establecemos la proporción, entonces, masa de soluto es a 200, como la masa de solvente es 100. Siempre acá se pone la solubilidad y acá se pone 100. Para la solución es la suma, pero aquí ya no utilizamos la solución porque ya tengo el solvente, ¿no? Ya sé que hay 25 gramos de agua. 25 gramos. Entonces voy a reemplazar acá. Esto también sale un cuarto, multiplicado acá, y sale 50. Quiere decir, jóvenes, que bajo estas nuevas condiciones, en 25 gramos de agua solo logra disolverse 50 gramos de azúcar. ¿No? En el cálculo anterior encontramos que a 50 grados centígrados se podía disolver 65 gramos de azúcar, pero cuando bajé la temperatura solamente logro disolver 50. ¿Qué pasó con los 15? ¿No? De azúcar? ¿Dónde están los 15 de azúcar? Esos son los que se han ido al fondo porque ya no disuelven, ¿no? De haber disuelto 65 gramos a poder disolver solamente 50, quiere decir que los 15 son los que se van al fondo del recipiente. Eso vendría a ser por la diferencia. Entonces, los cálculos se hacen de esa manera, jóvenes. ¿Ah? Voy a averiguar cuánto de soluto está disuelto a una temperatura alta y cuánto de soluto está disuelto a una temperatura baja, utilizando la solubilidad, y la diferencia es lo que se va a separar. La clave es la A. Para el problema 4 similar, ¿eh? Tengo que la solubilidad del perclorato de potasio. Dice, a esta temperatura su solubilidad vale 32. Y a 30 grados centígrados su solubilidad vale 8. Dice, ¿cuántos gramos de perclorato de potasio se pueden separar a partir de 99 gramos de disolución de solución? El dato de solución A. Cuando enfríe de 70 a 30. Entonces, igual aquí, yo voy a averiguar cuánto de soluto hay a 70 disuelto. Tengo como dato 99 gramos de solución. Luego voy a averiguar cuánto de soluto hay disuelto a 30 grados centígrados. Y la diferencia es lo que se va a separar. Decimos acá. El dato, jóvenes, es 99 gramos de solución. No es soluto ni solvente, es solución. Entonces voy a empezar con la temperatura de 70. Su solubilidad vale 32. Acá está. Su solubilidad vale 32. Entonces se cumple esto, la proporción. Más el soluto es a 32, más el solvente es a 100 y más la solución 132. ¿Por qué utilizo solución acá? Porque tengo este dato. 99 gramos de solución. Entonces voy a reemplazar acá para hallar cuánto es soluto y cuánto es solvente hay disuelto a esa primera temperatura. Más caliente. 99, aquí entre 132 por 100 por 32 para hallar las masas. Y esos valores me salen para el solvente 75 gramos y para el soluto 24 gramos. Quiere decir que a esta temperatura, en 99 gramos de solución, tengo que en 75 gramos de agua hay disuelto 24 gramos de sal, perclorato de potasio, soluto. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora voy a enfriar. Voy a bajar de 70 hasta 30, donde la solubilidad es 8. Es 8, ¿no? Y ahora, conociendo la masa de agua, porque ya sé cuánto de agua hay, 75 gramos, ya no voy a igualar los 3, solamente los 2, porque ya conozco la masa de agua, del solvente. Determinaremos la masa de soluto que permanece disuelto al enfriar la solución hasta 30 grados, donde la solubilidad es 8. Voy a establecer una nueva proporción donde S vale 8, esto acá vale 8, esto va a seguir siendo 100 porque la referencia siempre es 100. Entonces va a ser así. Masa de soluto es a 8, masa de solvente es a 100. Ahora yo conozco esto, esto vale 75. ¿No? Lo he calculado en la operación anterior, hago los cálculos y me sale 6 gramos. Eso quiere decir, muchachos, que si a 70 grados estaban disueltos 24 gramos de soluto, pero cuando bajé a 30 solamente disuelven 6, ¿no? Solamente disuelven 6. La diferencia es la parte que se separa o cristaliza, ¿no? 24 había a 70 y a 30 solamente hay 6 disueltos. ¿Qué pasó con lo restante? Se ha ido al fondo. 18 gramos. Esa es la cantidad pues que separa.
La clave sería pues la C. Bien, el problema 5 es un problema un poco más largo, jóvenes, donde hay varias pues operaciones. Como digo, a nivel de examen no vendría así igualito, vendría solamente una de las tantas operaciones que vamos a hacer acá. Y se calcula la cantidad de Ki, esta es una sal yoduro de potasio, que cristalizará por cada 200 gramos de agua. La ventaja es que aquí tenemos el solvente, ya no tengo la solución, el solvente directamente. Al enfriar, dice la solución saturada, de 80 a 50 grados centígrados. O sea, vamos a enfriar de 80, donde la solubilidad vale 194, a 50. Ese es el problema, es que no tengo 50 acá. Tengo 40 grados, no tengo 50. O sea, acá hay una temperatura con una solubilidad que yo no lo conozco. Ahí está la dificultad. Tengo que calcular esa solubilidad a esa temperatura. Si me dijesen jóvenes de 80 a 40 sería más fácil pues, el cálculo, ¿no? Como en los casos anteriores. Aquí no. Aquí no tengo esa solubilidad, debo calcularlo. Y ahí debo utilizar matemáticas, jóvenes. ¿Ah? Aritmética, álgebra, geometría, hasta trigonometría, ¿no? Porque si yo prolongo esto acá, se forman dos triángulos, ¿no? Dos triángulos, si trazo una línea acá para calcular 50, puedo calcular longitudes utilizando la tangente, ¿no? La tangente o estableciendo proporciones aritméticas, o en geometría, pues el teorema de Tales, ¿no? Pero primero lo primero, ¿ah? El dato aquí, jóvenes, es 200 gramos de agua. Como es el solvente, el cálculo primario se puede hacer más rápido, ¿no? Primero voy a averiguar, jóvenes, cuánto de sal está disuelto a 80 grados centígrados, porque eso sí tengo dato. A 80 grados centígrados la solubilidad, acá está, 80 grados centígrados, la solubilidad vale 194. Entonces, establezco esta proporción. Masa soluto es a 194, la masa solvente es a 100. Como el solvente es 200 gramos, tengo 200 gramos de agua, puedo averiguar a esta temperatura cuánto de soluto va a haber disuelto. Y eso sería pues 368 gramos. El doble, ¿no? Porque tengo el doble de solvente, es el doble de soluto disuelto. El problema es averiguar cuánto de soluto hay disuelto a la menor temperatura, 50, porque no tengo ese valor. El problema ahora es determinar entonces la solubilidad de la sal a 50 grados centígrados para poder calcular la cantidad de soluto que se disuelve al enfriar esa solución a esta nueva temperatura. No lo tengo. Entonces, para calcular, jóvenes, esa nueva temperatura, vamos a aplicar pues una relación matemática común en geometría conocida como el teorema de Tales o proporcionalidad de segmentos, ¿no? La gráfica, miren, lo voy a indicar así. Esta es la gráfica. A 80 tenemos esta solubilidad. A 40 tenemos esta. Lo que no tenemos es a 50, ¿no? Entonces voy a trazar pues una línea de referencia, ¿no? Temperatura 50, la solubilidad aquí vale X. No conocemos el valor. Pero es proporcional pues a estos segmentos, ¿no? Como ustedes saben por geometría. Entonces, para hallar el valor de X, voy a proporcionar, jóvenes. ¿No? Estas son las paralelas. Fíjense acá. Estas son las paralelas y estas son las rectas de referencia. Como estas son paralelas, se cumple que este segmento, ¿no? Es proporcional pues a él, ¿no? Y este segmento es proporcional a él. Y a la vez este segmento es proporcional a esto de acá y este segmento es proporcional a esto, ¿no? Entonces voy a establecer esa proporción. Primero, jóvenes, voy a calcular este segmento. Este segmento sería la diferencia de X menos 163. Y luego voy a calcular este segmento grande. 194 menos 163. Toda esta longitud. Voy a hacer lo propio acá abajo, ¿no? Primero esta diferencia, 50 menos 40, y luego esta diferencia, ¿no? 80 menos 40. Para establecer una proporcionalidad. Sería así. Primero este segmento, esta porción. X menos 163, luego esta porción más grande. 194 menos 163. Solamente este segmento, ¿ah? Ahora hago lo propio acá. Este segmento, porque estos son proporcionales, él es proporcional, 50 menos 40 y luego el más grande, ¿no? 80 menos 40. Y eso es la parte matemática. Hago los cálculos, aquí sale pues 10, aquí sale 30, ¿no? Hago la diferencia acá, luego paso a restar y sale, jóvenes, 170,75. Esa es la solubilidad a esta temperatura, ¿no? Esa es la solubilidad a la temperatura de 50. Ahora sí, si ya conozco la solubilidad de 50, puedo averiguar cuánto de soluto como máximo está disuelto en 200 gramos de agua, ¿no? Entonces decimos acá. La solubilidad a 50, ya lo he calculado, vale 170,75. Establezco la proporción.
más el soluto es esta solubilidad, más el solvente es a 100. Como tengo este dato de acá, ¿no? Porque la solución está preparada con 200 gramos de agua, voy a averiguar pues cuánto de soluto habrá disuelto a esta temperatura cuya solubilidad la acabo de medir. Hago los cálculos y sale pues 341,5 gramos. Entonces, al ya tener las dos medidas, porque a 80 calculé, jóvenes, que hay 388 gramos de soluto disuelto, y a esta temperatura lo acabo de calcular esta cantidad de soluto disuelto. La diferencia es lo que se separa, lo que cristaliza, ¿no? Y eso sale 46,5. Y la clave sería la A. Noten, jóvenes, que es más largo, más operativo, más cosas se aplican. Es por eso que les digo que así no vendríamos en el examen. Solamente una operación de ello. Así no viene, jóvenes. Así, como está estructurado, no. O sea, aquí hay 3 operaciones que se ha hecho. No, 4 en realidad, ¿no? 4 operaciones. En el examen vendría solamente uno de ellos, ¿no? O sea, la primera, por ejemplo, calcular la solubilidad a 80, donde salió estos 318 gramos directo, ¿no? Directo. O medir, pues, la solubilidad con el teorema de Tales a 50. Nada más la solubilidad, ¿no? Para que le salga, pues, este valor, 170,75, nada más. Porque el tiempo es así, jóvenes, a 100 problemas para 3 horas en el examen de admisión, es 1 minuto y 15 segundos por cada problema, ¿no? Esto lo estamos resolviendo casi en 10 minutos, ¿no? No va a venir pues así, ¿no? O sea, el problema pues es más rápido. Y en eso en cuanto a solubilidad, ¿no? Y en el examen no ha venido hasta ahora, jóvenes, problemas de solubilidad, pero podría venir porque está en el prospecto, ¿no? Por eso también hemos hecho ejercicio. Lo que sí ha venido es de la parte de porcentajes en masa, porcentaje en volumen y todo eso, que vamos a ver a continuación acá. Este problema, y lo que restan ya son de porcentaje en masa, porcentaje en volumen, porcentaje en masa, volumen. Dice, ¿cuál es el porcentaje en masa de una solución conformado por una mol de esta sustancia disuelto en 50 moles de agua? Recuerden que el porcentaje en masa sería masa del soluto, es el soluto, ¿por qué? Porque está en menor cantidad, sobre la masa de la solución, que es suma de soluto más el solvente, multiplicado por 100. Entonces debo tener dos masas, ¿ah? Debo tener la masa del soluto y la masa total, que es la masa de la solución. No tengo masa, tengo moles. Tengo que recurrir, jóvenes, a la teoría de moles, donde dice que la masa de una mol es igualito a la masa molecular expresado en gramos, ¿no? El soluto es esto acá. Su masa molecular es 100. Eso no lo han puesto acá, jóvenes, pero en los exámenes les va a venir masa atómica de calcio 40, carbono 12, oxígeno 16, suman 100. Significa, jóvenes, que si yo tengo una mol de él, su masa sería 100 gramos. ¿Por qué? Porque por definición de masa molar, la masa de una mol es igual a la masa molecular expresada en gramos. Una mol de él sería 100 gramos. El solvente es el agua. Su masa molecular vale 18, ya lo sabemos. Pero del solvente tengo 50 moles, según el enunciado. Su masa sería 50 veces 18. ¿Por qué? Porque una mol sería 18 gramos. Como aquí tengo 50 moles, 50 veces 18, 900 gramos. Este es el soluto, este es el solvente. La solución sería la suma. Soluto más solvente, 1000 gramos. Como ya tengo esa información, puedo calcular pues el porcentaje en masa de soluto, ¿no? Con esta formulita. El soluto reemplazo acá 100 gramos. La solución reemplazo acá, no, pues 1000 gramos multiplicado por 100. Y eso le sale pues en 10%, ¿no? En este caso la clave sería pues la D. Recuerden, jóvenes, que el solvente es el otro componente de la solución, pero en estas fórmulas no aparece el solvente. En la solubilidad sí, pero en los porcentajes no aparece el solvente. El solvente está incluido en la solución. O sea, yo puedo conocer la masa del solvente, pero me va a servir solamente para conocer la masa total, la masa de la solución que va a ir en esta parte. Por eso, al hacer el cociente ya pongo soluto, solución y lo multiplico por 100. Ya no el solvente, ¿eh? Bien, la clave sería calado. Esto sí hay que recordarlo, jóvenes, ¿eh? Porque aquí ya estamos aplicando conceptos de capítulos anteriores, ¿no? Masa molar es la masa de una mol, ¿no? Que es igualito a la masa molecular expresada en gramos. Una mol de carbonato de calcio es 100 gramos. Una mol de agua es 18 gramos, pero el agua ya no tenemos una mol, tenemos 50 mol, por eso lo hemos multiplicado por 50. Ya teniendo masas, tenemos la masa total, que es la suma pues de soluto y solvente. Bien, problema 7.
Dice 400 gramos de una solución acuosa al 25% en masa, ¿no? De sal, ¿no? Tenemos, miren, el total. Y la sal representa el 25%. Yo puedo sacar, jóvenes, porcentaje aquí directamente para saber cuánto de sal hay, ¿no? Porque esto es del todo, soluto más el solvente. Y la sal, que es el soluto, representa el 25%. 100 gramos, ¿no? 100 gramos. Dice, si a esta solución se le agregan 100 gramos más de agua, o sea, ya no tendríamos 400 gramos, sino 500 gramos de solución. ¿Cuál es el nuevo porcentaje más del soluto? Es en la solución resultante. Entonces, si yo agrego más agua, jóvenes, los porcentajes van a cambiar, ¿no? Ese proceso se llama dilución, lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, pero aquí se puede hacer operaciones por aritmética, ¿no? Esto es así. A ver, como se tiene de dato la masa de la solución, 400 gramos, y el porcentaje más del soluto, 25%, yo voy a averiguar primero cuánto de sal soluto hay en la primera solución. Utilizando esta formulita, esto vale 25, esto vale 400, voy a hallar la masa de sal soluto. Reemplazando, sale 100 gramos. Pero toda esta operación, jóvenes, ustedes lo pueden obviar sacando directamente porcentaje, ¿no? 25% de 400 es 100 gramos. Pues. Aquí lo estoy colocando porque es parte, pues, de la fórmula, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Dice, ¿no? A esta solución se le agrega 100 gramos de agua, de solvente. Esto modifica la masa de la solución. Ahora ya no sería 400, ¿no? Sería 500 gramos. Pero el soluto sigue siendo 100. Porque ustedes no han agregado más sal. Solamente han agregado más agua, ¿no? Eran 400 gramos de solución. Cuando ustedes agregan solvente, el solvente está incluido en la solución ahora sería 500 gramos. Y el soluto sería 100 gramos. Eso no cambia, ¿no? Ahora, miren, en el primer caso era 100 en 400. Ahora van a ser 100 en 500, ¿no? ¿Cuál sería el nuevo porcentaje? Se lo están preguntando, ¿no? Nuevamente utilizo la fórmula, solo que en esta segunda fórmula ya no tengo esto, voy a calcular esto. Tengo la masa del soluto, pues el soluto no ha cambiado. La masa de la solución se ha cambiado, ¿no? De 400 hemos llegado a 500 porque hemos agregado 100 gramos más de agua por 100. Y eso sale 20%, ¿no? 100 entre 500 multiplicado por 100, 20%. El porcentaje cambió, ¿no? De 25% bajamos, pues, a 20%, ¿no? Y la clave sería la... Eso se llama dilución, jóvenes, adelantándole. Se puede diluir una solución, o sea, bajar su concentración agregando, pues, más agua. Es como el alcohol, ¿no? El alcohol, jóvenes, que venden en farmacia para desinfectar es 70%. Pero las empresas compran alcohol industrial al 100%. Le agregan agua en una cantidad determinada hasta bajarlo a 70%, ¿no? Eso se llama diluir. Es como ustedes cuando preparan, pues, sus bebidas, le echaron mucho azúcar, jóvenes, lo prueban y está muy dulce, eso no lo botan, ¿no? Le agregan más agua para diluirlo, bajar la concentración. Aquí lo hemos hecho en términos de porcentaje. Bien, eso sería la respuesta. Hay más problemas, jóvenes. Problema 8, que también es de porcentajes, ¿no? Aquí está la solución, ya por cuestión de tiempo, porque estamos en la hora. Lo voy a dejar, lo voy a completar la próxima semana, pero ustedes van a tener el documento completo, ¿no? Con los 12 ejercicios. Problema 9 también es de porcentaje en masa. Igual van a tener solucionario. El problema 10 es porcentaje en volumen. Es un problema directo, como les podría venir en el examen de admisión. Bueno, el examen de admisión es directo, en los cálculos. Se le hace complejo a aquellos estudiantes que no tienen idea, pues, de qué aplicar, ¿no? O aquellos estudiantes que no, de repente, atienden la parte de química o consideran que la química no es importante para ingresar, ¿no? Pero ya saben ustedes que cada punto sumado vale, ¿no? Para lograr, pues, una vacante. Lo mismo el problema 11, porcentaje en volumen. Acá también está el solucionario. Y el problema 12, que también es porcentaje en volumen. O sea, acá hay porcentaje en masa, porcentaje en volumen. No se ha puesto porcentaje masa-volumen, aunque ha sido pregunta de examen de admisión, pero en los problemas propuestos creo que para que ustedes practiquen. Bien, entonces, muchachos, aquí nos estaríamos quedando. Hemos resuelto este problema 7, faltarían 5 problemas y iniciaríamos ya la segunda parte, la próxima semana, del tema de soluciones. Ahí sí va a haber problemas más complejos porque vamos a operar con unidades químicas de concentración como son la molaridad y la normalidad. Ahí sí vamos a hacer uso de
términos que se han tratado pues en capítulos anteriores. Bien, bueno, conmigo será pues hasta la próxima clase, muchachos. Ahí nos quedaremos. Cuídense. Hasta la próxima, Miss.